Y aquí estamos una vez más para hablar sobre biotecnología con Raymond. Hola, bienvenidos nuevamente. Luigi, ¿Qué onda, Raymond? ¿Qué me cuentas? Hoy es nuestro primer capítulo después de aquel especial, ¿eh? ¿Cómo viste el en vivo que hicimos sobre los Óscares? estuvo poderoso, Estuvo potente, estuvo ¿no? potente. Recomendación a todo el público que vaya a verlo, ¿no? Está en el en vivo. Posiblemente si clican en nuestro canal y dan a videos, no lo vean, sino al lado de videos dice live o en vivos. Y ahí van a poder, es el único que tenemos. Estuvo bastante padre. Fueron 3 horas seguidas en las cuales estuvimos hablando sobre datos científicos de cada una de las películas que creíamos que íbamos a ganar. Que hoy ya traemos el dato duro Ah, de que de todas las 23 categorías que había, Biotechnology presentó sus 23 propuestas de quién iba a ganar y le acertamos a 12 de las 23. Así que ¿cómo ves eso, Raymond? bien, el cálculo era creo que un 52%. Un 53, ¿no? Algo así era el cálculo, arriba de la mitad, así que pues, creo que fue bastante bueno. Y pues nos la pasamos muy bien, hubo momentos muy padres, vimos a Guillermo el Toro ganar nuevamente el mejor animación por Pinocho, también vimos ganar a Brendan Fraser por La Ballena y todo en todas partes, mejor película. Eh, la verdad, es la primera vez que yo veo los Oscars, o sea, no es la primera vez que veo los Oscars, es la primera vez que la veo con amigos, nos las pasamos muy bien, tuvimos de invitados a Chiu y a Brian, así que vayan a ver nuestro capítulo especial sobre los Oscars. Raymond, ¿a ti qué te pareció? ¿Tienes algo que decir sobre aquel live que hicimos? Bueno, o sea, fue divertido porque de películas yo no sé nada. Al menos ahí aprendimos un poquito. O sea, no solo sobre las películas, sino sobre los datos científicos que pues compartimos en ese momento. Así que pues yo igual los invito a que vayan a ver. A lo mejor no todos son biotecnológicos, pero son científicos y están chidos. Sí, de hecho, porque pues cabe aclarar que hay películas a las cuales es muy difícil, ¿no? Sacarle un dato biotecnológico cuando la película solo habla sobre cosas que no tienen nada que ver con ciencia. Pero, ¿sabes? El dato que a mí más me sorprendió, que más me gustó de biotecnología, fueron la máscara militar que se usó en base a la máscara de Batman. No La sé, ese fue el máscara que de más me Batman. sorprendió. ¿A ti cuál fue el dato científico que más te agradó de la velada? Me gustaron mucho las coincidencias. O sea, todas las veces que... O sea, tú venías preparado para que la película ganadora fuera Todo en todas todo en partes. todas las partes al mismo tiempo, ¿no? Todo en todas partes al mismo tiempo. Y pues ahí hablamos de coincidencias y creo que todas se me parecieron muy interesantes. Es como que refuerza que la ciencia a veces puede seguir los protocolos de la forma más recta posible, pero igual no llegas a nada. Y a veces por pura casualidad pasa algo que... Un descuido y se logra un descubrimiento importantísimo. Y que también nos pone a pensar de cómo hubiera sido la historia o la línea del tiempo de la humanidad si no hubiera pasado esa coincidencia. O sea, si, por ejemplo, Fleming no hubiera dejado aquel cultivo de bacterias junto a ese hongo, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuántas muertes no habría sucedido si Marie Curie no hubiera descubierto tal cosa? Bueno, es que ella no tuvo ningún descuido. Mejor dicho, fue el otro el que descubrió la radiación. Si no hubiera dejado esos elementos escondidos en un cajón, nunca se hubiera dado cuenta de la radioactividad. O sea, tantos ejemplos de que qué hubiera pasado en la humanidad. O sea, ¿cuándo lo hubiéramos descubierto si no lo descubrimos en aquel entonces? Podrían haber sido retrasos de a lo mejor una semana, un año, o a lo mejor así de que hasta O la fecha años. no lo supiéramos, ¿no? No sabríamos cómo funcionase. Pero bueno, Raymond, el capítulo de hoy va a tomar un tema muy distinto. Ya dejamos las películas, ya acabaron los Oscars. No vamos a volver a hablar de los Oscars hasta el 2024. Así que, Raymond, ¿cómo de qué va a tratar el tema de hoy? Aunque ya lo están viendo en el título realmente. Sí, hoy vamos a hablar de factos. Factos, Factos. hechos, factos. Me Vamos gustan a los facts. hablar, me gustan los factos. De hecho, así lo nombré, factos históricos. Me gusta el nombre de factos históricos realmente. Este, esta vez nos vamos a ir un poco, pues iba a decir teórico, pero creo que siempre es teórico, porque soy... No, hoy sí vamos, a cada quien agarra su mesa, abran el gas, vamos a hacer nuestra práctica laboratorio, ¿no? Ok, nuestro tema de hoy se va a enfocar en algunos datos históricos. Puede parecer aburrido si lo nombras de esa forma, pero la historia Mejor, siempre es chida. yo te propongo que el capítulo se llame Factos históricos. Digo, factos de la biotecnología. Factos de la No, historia. no, que era Hechos históricos es el nombre en español. No, factos históricos. Factos ¿Te históricos. gustan? Factos históricos. Vamos a hablar de facts. Estos facts históricos, les vamos a mencionar, creo que traigo 8, si no me equivoco, no quise extenderme tanto. Ok, Ahorita sí. vemos, no me acuerdo cuántos son. Pero son como que eh, eventos muy específicos de la historia que dieron origen a los conocimientos que se tienen de la biotecnología. Como ya sabemos, la biotecnología es antiguísima, ¿no? O sea, desde la humanidad que empezó a existir y que empezó a, no sé, a domesticar animales o a domesticar plantas, ahí ya había biotecnología. Cuando nació el vino, cuando nació el pan, ya había biotecnología. Pero
el poder comenzar a adentrarnos más en la parte genética y molecular de la biotecnología fue como que lo que, no sé, lo que dio ese boom, ¿no? Entonces, muchos de estos factos, Factos históricos. de esos factos históricos van a ir centrados a lo mejor en una parte de la historia de, no sé, del conocimiento de los genes, pero pues son como que el corazón de la biotecnología. Yo incluso diría que este podcast va a ser uno de esos que son súper recomendables para tu amigo, amiga que apenas está queriendo saber si quiere estudiar o no biotecnología, para tu mamá o tu papá que no sabe realmente qué es biotecnología, para muchas gentes que no están muy adentradas, porque a diferencia de los otros capítulos, no vamos a entrar a hablar sobre una terminología muy fuerte de biotecnología. Como vamos a estar hablando de factos históricos, me gusta usar factos históricos, pues es muy general, vamos a dar un recorrido, es como muy padre, cualquiera lo puede entender realmente, ¿no, Rima? De hecho, sí, justo como lo estás diciendo, esto, como que estos temas son como que lo primero que ves cuando estudias biotecnología. He llevado una materia llamada Introducción a la Biotecnología 2 veces, una en licenciatura y otra en maestría, y en las dos tuve que pasar por esto. Así que es como que importante porque te ayuda a conocer, pues, no sé cómo decirlo. ¿Tú qué opinas? Yo sé, siento que es importante darle, o sea, a los científicos el conocimiento de los que estuvieron antes de ellos y los que plantearon los factos Los que, factos. que ahora pues llevan. Perdón, no conecto mis ideas. Y plantearon las bases de lo que ahora es la biotecnología, ¿no? A veces como que siento que recordar fechas, recordar nombres es un poco difícil, pero pues creo que también está bien, ¿no? Recordar a quiénes fueron los que presentaron esas bases, ¿no? Yo, bueno, con respecto a eso, sí, me recuerda mucho ahorita un libro que estoy leyendo, el de How Do You Life, de Gensaburo Yoshino, que en la habla sobre muchas cosas de la educación, pero justamente hay una parte de su sobrino que se llama Coperu, bueno, le apodan Coperu, le pregunta, o bueno, le muestra a su tío que está como que dándose cuenta de, oye tío, este vaso de leche que tengo aquí, pues, o sea, la leche viene de una vaca, pero la vaca la crió tal persona, y como es leche en polvo, pues todas las personas que hicieron para que la leche se convirtiera en polvo y el que la trae hasta acá, y se dio cuenta pues que todas las cosas que tenemos, digo aquí en el podcast, el micrófono, las cámaras, la computadora, ¿cuántas personas no intervinieron para que esto pasara, ¿no? Bueno, él, El camarógrafo, el director de sonido, el de luces, el de el de luces, luces. Juan, que siempre causa problemas, pero ahí Oye, está. yo de verdad me empiezo a preguntar si Juan sabe que ya no trabaja desde el capítulo 2. O sea, él llega todos los días, se presenta a las 7 de la mañana aquí. Sigue, sigue, sigue. Va. Entonces, él le pregunta todo eso a su tío, ¿no? Que se da cuenta como de que, oye, todo esto pasa. Y su tío le habla sobre una teoría. Es que el libro es como muy filosófico, pero también muy científico. Le habla sobre una teoría. No es una teoría, una terminología sociológica en la cual se llaman las cadenas de producción. En la cual, pues, habla tal cual sobre la cadena de producción de qué va toda esa cosa. El chiste es que el tío trata de dárselo a entender a su sobrino Coperu, diciéndole que esa es la manera en una evolución, bueno, él la llama evolución, claro que desde el punto científico podría decir de eso no es evolución, pero él lo llama que esa es la evolución que esa es la parte que ha permitido al humano evolucionar. Él recuerda, o sea, él prácticamente dice, todas estas cadenas de que uno recuerda de esta persona hizo aquello o esta persona hace tal, o sea, yo tengo presente de que, yo hice esto y ya aprendí cómo, no sé, yo ya aprendí que si planto vino en este terreno crece más sabroso que en el de aquel y me muero, pero antes de morirme le paso mi conocimiento al chiquito que está aquí en la familia. Ahora él sabe lo mismo y así, y que dice que eso es lo que nos ha permitido evolucionar. O sea, en realidad, lo que nosotros llamamos como asignaturas, porque él está en la escuela, así como que tú llamas la asignatura de matemáticas, la asignatura de español, no es más que un compilado de todo el conocimiento que ha habido, que se va pasando generación por generación en la humanidad hasta el momento en que estamos ahorita. Entonces, específicamente con la materia de biotecnología, pues o la asignatura de introducción a la biotecnología, no es más que un compilado de todos los conocimientos que han tenido todas las personas sobre datos biotecnológicos hasta el instante. Por eso es que la materia podría ser muy sencilla y decirte, mira, no le podemos nombrar a nadie y te decimos de, se descubrió que tal animal es muy parecido a tal humano y se descubrió de esta manera y cómo se descubrió de esta manera, quién fue el primero que quiso meter algo en un microscopio, bla, 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 así, pero pues no son cosas tan sencillas y eso yo creo que en lo que recae el tío, diciendo que la primera persona que se atreve a hacer algo nuevo, porque puedes desgastar toda tu vida en hacer eso algo nuevo y que no te lleve a ningún lado, pero que desgasten toda su vida en hacer eso y que además si los lleve a algo,
merece un reconocimiento. Y por eso yo creo que en la materia de introducción a la biotecnología, realmente que recordemos así todos los nombres, como por ejemplo los más icónicos, Rosalind Franklin, por cierta cosa, que de hecho no quiero decir muchos nombres porque ahorita los vamos a decir, ¿no? O Carrie Ujú. Mullis en tal cosa, o los actuales premios, bueno, las anteriores premios Nobel de hace 2 años, o sea, el 2022, porque ya ahorita ya estaríamos contando como el del 2024, Douna, este, todos esos nombres los guardamos, más que nada como para darles ese mérito de, mire, ellos fueron los que lo descubrieron, pero en realidad la materia de biotecnología no es más que un compilado de todo lo que se sabe hasta el momento de biotecnología, ¿no, Raymond? De hecho, ahorita vamos a hablar precisamente de un compilado de información un poco polémica. ¿En serio? ¿Cuál? El de WIC. Es cierto, el de El WC. Watercall, ¿no? El del baño. Del baño. Sí, sí. Pues nada, Raymond, ¿te parece si comenzamos con la palabra del día como estamos acostumbrados? Sí. em, la palabra del día tiene relación con el tema un poquito, precisamente porque como les dije, este tema va a ser un poco más que nada de la historia de los descubrimientos de la genética y todo eso, ¿no? Así que este es un término muy usado en biología molecular, biotecnología, etcétera, que es la transformación. Ahora, me gustaría empezar a agregar a mí las otras palabras del día, ¿va? Una y una. Si la palabra es transformación, yo agrego transfusión. Ok. Mira, yo no me voy a ir con palabras muy diferentes, sino transducción, que es otro término Va. importante. Yo agregaría eh, trastornado. Una más de cada quien y ya. Va, transfección. ¿Ok? Y yo agregaría transgénico. ¿Va? Ok, Ok. va. ¿Quién empieza, Raymond? Tú decides. Empieza tú. ¿Con qué palabra? Con Dije trastornado, transfusión. transfusión Empieza con trastornado. ok, trastornado. A ver, aquí me metí en un lío porque por lo general cuando decimos palabras sí sé cómo definirlas. Creo que el trastornado es ese tipo que no podría definirlo correctamente con la nomenclatura psicológica. Pero yo diría que alguien trastornado es cuando ya no se siente o siente que hubo un cambio muy radical en su entorno y simplemente él ya no se siente perteneciente a él. O sea, como de que viste, bueno, creo que el clásico ejemplo sería como de que ves que matan a un perro enfrente de ti y ahora ya quedas trastornado, se volvió loquito. Pero en realidad yo creo que es como que esa alienación de tu lugar de origen, no sé, no sabría cómo llamarlo. ¿Cuál es la definición, Raymond? Sí, aquí creo que sí, vas por la idea. Aquí me marca como trastornar, o sea, la acción, es perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o la conducta de alguien. Ok. Creo que sí va relacionado con lo Va que un dijiste, poquito ¿no? relacionado, ¿no? Sí, o creo que hay muchísimo mejor definido, pero va por ahí, ¿no? Pero va por ahí. Pues, ¿te parece si vamos contigo? Raymond, ¿qué te parece si me defines transfección? Transfección. Transfección es un... Aquí igual en cuanto a biología molecular, es una técnica que básicamente... Bueno, esto es lo que engloba el introducir genes, principalmente en este caso a células eucariotas. ¿Ok? Va a haber diferentes definiciones de transfección, porque algunos lo definen como que es la técnica, o sea, que la forma como se meten los genes sea por plásmidos, ¿ok? O y no por otra forma, y eso ya es transfección. Pero generalmente la forma como diferenciamos transfección de otros métodos de introducir genes a organismos es que transfección sea tomar un gen y metérselo a una célula eucariota. Ok. Es como, es una contracción de transformar e infección precisamente porque en parte se usan virus principalmente para hacer Mm, esta transformación. ok. Oye, creo que esa es la definición que siempre nos queda como muy en duda, ¿no? A todos los biotecnólogos. Siempre llega el típico profesor y te pone, ¿quién me puede definir transfección, transducción y transformación, Y ¿no? Y conjugación. conjugación. Pero la conjunción bacteriana yo creo que es más fácil de Está definir. sencillita. Bueno, ¿cuál quieres que defina ahora, Ribbon? Transfusión. Bueno, transfusión yo me lo imagino como el traspasar un líquido a otra cosa, pero pues sería como en humanos, pues la transfusión sanguínea, creo que es el ejemplo del cual me voy a agarrar, pues es simplemente agarrar sangre de alguien para poder introducirlo en ti. Es que no me imagino realmente de dónde viene la palabra transfusión o ¿Quieres, cómo poder... quieres Ajá, que sí, lo puedes busque? buscarlo. No creo saber cómo poner un ejemplo fuera de humanos, pero por fusión yo me imagino que tienen que ser líquidos, o no sé por qué me suena que tienen que ser líquidos, o plasma o algo así. De hecho, operación que consiste en hacer pasar un líquido, en especial la sangre, plasma, suero, de un individuo donante, perdón, a otro receptor. Ah, mira, pues no estábamos lejos, ¿no? Literalmente, es que transfusión me suena mucho a transferir líquido, o sea, literalmente eso. ¿Dirías Ujú. que si te paso mi garrafón para que tú llenes tu garrafón, te haces una transfusión acuática?
Si me paso de tu agua, de tu garrafón de agua a mi garrafón de agua, puede que sí. Pero bajo el océano, entonces ya sería una transfusión de agua acuática. Puede ser. Raymond, te toca transducción, ¿no? Transducción. Transducción es muy similar a transfección y lo que consiste es una transformación genética en una bacteria. Esa es transducción, meter un gen extraño en una bacteria. Ok, perfecto. Creo que ya nos los habías dicho bastante bien con el primero de Ujú. transfección. Ya nos habías dado un indicio. El último que me quedaba a mí era transgénico. Para quien quiera, y esto es publicitario, quieren saber qué es un transgénico. No se los voy a decir, obviamente sé lo que es, pero no se los voy a decir por qué. Porque tenemos un capítulo totalmente dedicado a los transgénicos. Así que si tú eres el que se quedó con la duda de, oye, pero Luigi, yo quiero saber qué rayo es un transgénico porque dijiste que ibas a definir todas las palabras del día, pues te mentí brutalmente. Vete a ver el capítulo de transgénicos y ya lo sabrás, ¿no, Raymond? Exactamente. De hecho, aquí vamos a estar poniendo la etiqueta o como se diga. Aquí, sí, aquí yo creo que en su esquinita, es que miren, no sé si aquí donde estoy señalando es la derecha del canal de YouTube, si no, va a ser acá, pero aquí va a estar apareciendo ahí ya esa cosa que dice de vete a ver transgénicos. Mm. Raymond, pues ahora sí, llegamos a la palabra del día. ¿Qué es la transformación? Perfecto. Con la definición de transfección y transducción, pues ya terminé dando un pequeño spoiler. Pero transformación, en cuanto hablamos de genética y biología molecular, es precisamente, pues, como se escucha, ¿no? Básicamente consiste en tomar un gen exógeno, meterlo en una célula a la que no le pertenece y que esa célula lo asimile como propio y lo comience a expresar. Entonces lo estás transformando, lo estás convirtiendo en un productor de una proteína que naturalmente no es de ella, ¿no? La transformación puede ser natural, de hecho en las bacterias pasa mucho, ya lo vimos con la conjugación, que una bacteria se pasa directamente de un plásmido a otra, o cuando una bacteria muere y su genoma queda ahí en el medio y que otra bacteria lo toma y lo absorbe y lo toma para sí misma, ya se transforma. Y así, ¿no? Por ejemplo, la agrobacterium que transforma las plantas, ¿no? Ujú, Cuando las exacto. infecta con su plasmido T. Entonces, básicamente es eso. Em, y por medios artificiales, obviamente, ¿no? Transfección, transducción en el laboratorio, meter plásmidos, virus, cualquier tipo de vector de Todo eso expresión o de serían clonación. transformaciones. Todas esas son técnicas de transformación. Entonces, pues, a grandes rasgos es eso. Que No creo hay que no mucho que está definir. incluso muy lejos de la palabra como la usamos en uso común, ¿no? De transformar. Así, ¿cómo sabes que transformaste algo? Porque lo estás cambiando prácticamente. O Ah, sea, le no estás está tan cambiando. lejos del uso común de la palabra. Sí, Aunque obviamente en ciencia habla un poquito más referida hacia genes, pues. sí, recordemos que, o sea, si comparamos a los seres vivos con una computadora, o sea, su ADN es como que el código que hace que la computadora se maneje bien. Es su algoritmo, Es ¿no? su algoritmo, entonces, si tú modificas el algoritmo, modificas Modificas a lo que va a todo el... suceder. Correcto. Exactamente. De Ah, hecho, oye, sí, de hecho, es que sí es, eso o es, sea, es el algoritmo tal cual. es Va, nuestro me agrada. algoritmo. Pues esas son las palabras del día, Raymond. ¿Te parece si ahora sí nos arrancamos con los factos Los históricos? factos históricos. Mire, para que la gente que se ha preguntado qué rayos son los factos históricos, no hay mucha ciencia. Facts de la palabra en inglés hechos y lo transformamos a español con factos. Entonces es como de que es que es muy común y creo que además si ahorita sigues a la comunidad de streamers y twitcheros y tiktokers, es muy común que te digan de esos son factos. Cuando alguien empieza a decir muchas verdades, así como cuando alguien empieza a tirar basura a un programa de, no sé, TV Azteca, le empiezan a tirar basura a TV Azteca y Facto. todos comentan de esos son factos, ¿sabes? Esos son hechos. Así A mí que me gusta. Ah, pero antes de que pasemos, ¿qué opinas? O sea, porque mucha gente no está de acuerdo en que se usen anglicismos y cosas así. Como cuando dices, guacha esto. O checa, porque de hecho checar pues viene de eso, ¿no? o guacha O o guachar, ese tipo de cosas. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que destruir el lenguaje? yes, I think so. No, pues mira, no creo que se esté destruyendo el lenguaje. Al contrario, me gustan todo este tipo, no solo de anglicismo, sino yo creo que antes de la época del internet entiendo como ese puritano. Y qué bueno que tocas ese tema, porque justamente el libro recomendado la semana que ya lo están viendo ahí en el título. Y su propósito era destruir el lenguaje como se conocía hasta aquel entonces. Yo estoy a favor de eso, o sea, el lenguaje para mí no debe estar estático porque sí soy mucho de la idea de que el lenguaje transforma mucho tu realidad. Por ejemplo, ¿te acuerdas que habíamos visto que hay ciertos datos sobre ciertos artículos científicos en los que habla que los países que hablan lenguajes más amplios como el español suelen tener menos conflictos entre ellos mismos? No estoy hablando de índice de robo, no estoy hablando de índice de corrupción, nada. Simplemente que si tú y yo estamos en una discusión, es más fácil que lo resolvamos hablando a que nos golpemos, ¿no? Y que los países, por ejemplo, los de habla inglesa, pero me parece que no, además el inglés sí es de esos idiomas completos. Hay idiomas que son más difíciles o sea, más cortos
Y que entonces ahí si dos personas están en discusión, es más fácil que se agarren a golpes a que terminen hablando. Entonces yo sí estoy a favor de que el lenguaje se expanda todo lo posible o siga cambiando. No solo estoy a favor de los anglicismos, sino de todo en toda la modificación. Ajá. Sí, no, termina tu idea, güey, ahorita digo. Porque justamente con esto del internet y poder ver, por ejemplo, yo a los twitcheros que son de España, me gusta mucho usar palabras españolas que para mí no representan la palabra en español como la podría decir. O sea, para mí como lo dicen en español España es mucho más significativo como lo dicen en español aquí castellano, digo latino, pero para mí es también lo contrario, o sea, uso más el español latino porque obviamente para mí los insultos y palabras son muchísimo mejores que allá. Digo, con el doblaje de España creo que estamos todos de acuerdo que es superior al latinoamericano. Pero, por ejemplo, ahorita estoy viendo muchos streamers que son de Cataluña, ¿no? Entonces empiezo a aprender como, como palabras que te estaba diciendo, como mercato o buscas, que Busca. deberían ver la Kings League y qué buscas, etcétera. Y o incluso agarramos palabras del francés o incluso agarramos palabras del inglés. Yo estoy a favor. Yo quiero que siempre y cuando... Yo entiendo cómo te puede llegar a ofender, porque yo creo que si yo empiezo a usar muchas palabras em, no innecesarias, sino que en el contexto en el que estoy puede ser discriminatorio para la persona que estoy. Ejemplo, si estoy en un pueblo como que yo sé que no se enseña inglés, o sea que específicamente por cuestiones incluso gubernamentales y corrupción, el profesor de inglés nunca se le pagó la plaza, entonces sé que no se enseña inglés. Si yo llego ahí hablando inglés o sea, no llegar hablando inglés, pero empiezo a usar ciertas palabras en inglés como, es que ahorita quiero que se me venga alguna palabra. Como por ejemplo, cuando te dije, oye, ya tenemos que hacer esto porque ya se nos va a alcanzar la fecha límite. Y te digo, es que ya nos va a alcanzar la deadline. Si yo digo deadline, sé que no me van a entender. Y yo creo que si yo soy consciente de que no me van a entender, pues no debería usarlo, porque sí podría llegar a ser un poco, pues no discriminatorio específico, sí, pero sí podrías llegar a poner en un estado de vergüenza a la otra persona por tener que preguntarte qué es. Yo creo que si eres consciente de ello. Claro que si lo haces inconscientemente, pues, o sea, pues está bien, ¿no? No hay nada de malo. Pero es eso, o sea, si estamos en un contexto donde yo creo que todos van a entender las cosas, pues está bien. Y no solo al inglés, sino incluso cuando nosotros hablamos de Pokémon o de League of Legends. O sea, cuando yo hablo de League of Legends con mis amigos, pues sé que solo ellos me entienden mi lenguaje, ¿no? De que vamos a bot, vamos a top, ya llegó el sub o cualquier cosa así. Es como, sé que ellos me entienden. Y sé que si tú no juegas League of Legends, pues no te vas a estar haciendo chistes, referencias a League of Legends porque no me vas a entender, no tiene sentido. Yo creo que aplica en todo eso. O sea, sé consciente en el contexto que estás, habla de una manera que respete el contexto de todos los que estamos. No tengo mucho que agregar. No, porque creo que la gente a veces no se da cuenta que muchas de nuestras palabras no eran originarias de España. Por ejemplo, creo que tengo entendido que muchas palabras que usamos vienen de lenguas árabes y así. Almohada, Como por almohada ejemplo. es un ejemplo. Muchas palabras que se Alfombra. parecen. Creo que alcohol también. Muchas palabras que empiezan así Alcachofa. vienen del árabe. Porque pues en su tiempo creo que, si no me equivoco, los árabes... Ese es el que más influenció el Pero español, algunas ¿no? culturas de ese tipo, o sea, en el pasado dominaron, ¿no? La Correcto, península España. ¿Te ibérica. refieres a la península ibérica? Entonces, Claro. exactamente. De hecho, pues España con los gitanos es creo que el hecho más de árabes y europeos juntos, creo que el pueblo gitano es el mejor ejemplo, ¿no? Y de hecho, me acuerdo mucho en el libro de Redacción sin Dolor, Ujú. que mencionaba mucho lo difícil que fue cuando empezó a dar el boom del internet y la tecnología, porque pues obviamente los términos venían de allá, no había una traducción porque no existía, Ujú. y entonces la RAE como que se puso muy así de vamos a adaptar las palabras al español, pero pues nunca pegó, ¿no? Sí. Tengo que llegó a traducir palabras que hoy en día ni de chiste usamos. Como ¿cuál? Ay, no O me sea, acuerdo. Pero literal era como, no sé, se me ocurre, no sé si era uno de los ejemplos, pero web, y en lugar de sí. escribirla como WB, lo escribía como GVB. GU con diéresis EB, ¿no? Porque Sí. así en español tendría que ser, pero pues nunca se usó. Que tengo entendido que incluso en el libro de Reacción sin Dolor ponen el ejemplo de la palabra gay, ¿no? Que es que Sí. hasta la fecha la RAE aún, bueno, igual no hasta la fecha porque creo que no está escrita después del 2010 y creo que la gran actualización de la RAE fue después del 2010, Ujú. que había un punto en donde se escribió ese libro que es que todos escribimos gay en la manera inglesa, o sea, G-A-Y, GAY. pero ante la RAE se tiene que escribir G-E-I, ¿no? O sea, como gay, Pero por pues así nadie decirlo. lo escribe Y así. que nadie lo usa, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, Pero me acuerdo. pues así es el lenguaje. Correcto. El lenguaje amplia tus horizontes. No limites tu lenguaje para que no limites tus horizontes. Además, pues estamos muy influenciados. Más nosotros como mexicanos creo que estamos más influenciados por los estadounidenses en el caso de meter anglicismos y todo ese tipo de Correcto. cosas. Es parte de nuestra cultura. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Ahora sí, a los factos. Vamos a... todo esto fue para explicar por qué decimos factos históricos, ¿no? Para No, está bien, desde que empezamos yo te iba a decir que si
explicamos por qué factos, pero está bien, o sea. Qué bueno que ya lo explicamos, ¿no? Sí, todo esto para explicar factos históricos. Pues nada, Raymond, ¿te parece si empiezo? Ujú. ¿Te parece si nos trasladamos a aquella época del 1869? Aquí usando anglicismo. Se empieza a poner en blanco y negro aquí. Del 1869, ¿ok? Específicamente vamos a hablar sobre un científico que, bueno, puede que a la mayoría que no esté en biología no lo escuche, pero la gente que sí está en ciencias biológicas, un gran conocido, Friedrich Miescher. ¿Ok, Raymond? Ok. Y justamente sobre los datos que voy a leer, me gustaría agregar un par ahorita. No sobre él, sino sobre extracción de DNA, que es de la clase que literalmente vengo de esa clase. Bueno, él aisló una sustancia. Una sustancia, que hasta el momento, pues en 1869 era desconocida. Específicamente la aisló del núcleo de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y en aquel entonces pues no había algo que nosotros supiéramos que era el DNA o ni siquiera el RNA, ¿no? Entonces él lo llamó nucleína. Hasta ahí está bien. Mediante algunos análisis logró observar, y esto es ahorita lo que quiero mencionar, que esta no era degradada por las enzimas proteasas. Obviamente, ¿no? Pues las enzimas que eran proteínas no iban a estar degradando los ácidos nucleicos. Que hasta entonces no se sabía. Digo, eran nucleínas, no se conocían. Entonces, lo que significaba que tenían que tener una naturaleza, pues, distinta, ¿no? O sea, no eran proteínas porque no las degradaban las proteasas. Su investigación sentó las bases para el descubrimiento en un futuro que se conocería después como ácidos nucleicos, que era el DNA y el RNA. ¿Sobre qué quiero hablar específicamente esto? Que así hablando como base muy, muy histórica y cómo nos afecta hoy en día, literalmente o sea, así como lo sacó, es nuestra base teórica en la cual hoy en día extraemos DNA, porque es como de, ¿quieres extraer DNA? Ok, literalmente usamos proteasas, tenemos el DNA y después, ¿con qué te quieres quedar? ¿Con DNA o con RNA? Entonces usas DNAsas o RNAsas, ¿sabes? O sea, todos nos basamos en enzimas que degraden todo lo que no queremos. Entonces, pues nada, le dio de chiripazo, ¿no? Oh, no, no le dio de chiripazo porque degradando con proteasas inevitablemente solo te ibas a quedar con los ácidos nucleicos en algún momento. Pues nada, Raymond, algo que mencionar sobre ese dato histórico, sobre Friedrich Miescher. No, pues nada, solo como conclusión, él descubrió la sustancia que se encuentra en el núcleo, ¿no? Y hasta entonces solo la nombró como nucleína. Aún no había nada que pudiéramos llamar como ácidos nucleicos, tengo entendido. O sea, ahí literalmente dice, se fundaron las bases para Se un fueron futuro, las pero bases. él solo lo llamó nucleína. ¿Por qué? Porque estaba en el núcleo. Ok, ahora avanzamos en el tiempo Chun, chun, chun. y llegamos a 1928. Me gustaron los efectos especiales, Es que Raymond. como estamos en el 1800, mi máquina todavía era un poco viejita. ¿Sabes qué me imagino? A Juan atrás con la típica lámina de tum, tum, ¿sí ves que mueve así? Tucu, tucu. Con los cocos. Exacto. De hecho, perdón, Ajá. vi un video como de curiosidades. Ajá. ¿Ves que la de Shrek 3 hacen ese efecto, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando... De caballo. Del caballo, cuando está Encantador haciendo una hora. Sí, ¿Sí? sí, sí. Pero tengo entendido que lo hicieron como homenaje a otra película, algo así, donde lo hicieron, ¿no? Ah, Pero el director de esa película no lo tomó como homenaje, lo tomó como, se robaron mi idea. Y y creo los que demandó. creo que los demandan. No sé qué pasó ahí, pero solo me dio risa eso. No qué triste. Pero Shrek, alta película, ¿eh? Shrek Alta 2 película. específicamente. No, esa fue Shrek 3, la de la hora es la de Shrek 3, ¿no? Sí, pero alta película Shrek 2. Y para mí Shrek 3, alta e infravalorada, ¿eh? Para mí es muy buena Shrek 3. Bueno, continuamos. Ahora sí, 1928. Para este entonces, pues ya se conocía lo que eran, pues los ácidos nucleicos, ¿no? Pero no se tenía una idea exacta de qué función tenían exactamente. En este entonces, Frederick Griffith, perdón, en 1928, realizó un experimento porque lo que él quería demostrar era qué era lo que se heredaba, ¿ok? O sea, ya sabíamos que pues un organismo le hereda sus características a sus hijos, ¿no? Pero no sabía qué era, o sea, en dónde estaban esas características, Ok. ¿ok? Él estaba trabajando con una bacteria que era Streptococcus pneumoniae. Este, y utilizó dos cepas diferentes. Una cepa virulenta que se llamaba cepa S, o lisa, creo que es soft. S venía de soft. Sí, Y una cepa rugosa o cepa de R. Rogue. Ok, entonces la cepa S era virulenta y la R era no virulenta. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es Streptococcus, bueno, como un diplococo. O sea, son dos cocos bacterianos. Y estaban envueltos en una cápsula. Esta cápsula lo que hace es proteger a los cocos del sistema inmunológico. Entonces, por lo tanto, se volvían virulentos. Entonces, la cepa S tenía esa cápsula, pero la cepa R no. Y por eso no era virulenta. Ahora, ¿qué descubrió? Si tomaba la cepa S y le inyectaba un ratón, el ratón se moría.
Si tomaba la cepa R y la inyectaba en un ratón, el ratón no se moría. Pero si agarraba la cepa S, la calentaba, o sea, le metía calor, ¿no? Terminaba, pues inactivando o matando a las células. Y le inyectaba un ratón, el ratón no se moría. ¿Ok? Estaban descubriendo la La desnaturalización, ¿acaso? desnaturalización. Entonces ahí se dio cuenta que la cepa viva sí lo infectaba, la cepa muerta no lo infectaba. Pero ahora, hizo otra cosa. Agarró las inactivadas por calor, la mezcló con la cepa no virulenta y se la inyectó al ratón. Y el ratón sí se murió. ¿Qué descubrió? Que había algo en los restos de la cepa S que transformaba la cepa R. ¿Por qué? Porque cuando agarró el ratón muerto y realizó un análisis, vio que había cepa S, pero estaba muerta, ¿no? Correcto. Entonces ahí encontró que tenía que haber algo, o sea, un algo que era capaz de transformar a la cepa S en cepa R cuando la mezclaba. Y ya, ahí quedó el experimento. Sentó las bases de lo que sería el principio transformante, pero no supo hasta ese momento qué era, hasta que llegaron otras 3 personas que te tocan a ti. El legendario trío. ¿Pero qué te parece antes de pasar al legendario trío? Me gusta que el apodo de eso sea el legendario trío. Ah, de Eh, Articuno, Zapdos y Moltres, ¿no? no. Suicune, Ente y Raikou. Ente y Roku. Y Roku. El avatar Y Roku. Raikou, ándale. No, que creo que justamente tocaste un buen tema, o sea, antes de pasar Ah, sí. pero muy cortito, de la parte de por qué calentándolo ya no infectaba, ¿no? Que podrías hablar justo, también venimos a esa clase, de que hablando cómo desnaturalizar algo hace que pierda sus funciones o sus propiedades, aunque pueda volverse a renaturalizar. Aunque ahí el hecho de que infecte después mezclando con digamos, la cepa no infectante, no es tanto porque se volviera a renaturalizar, sino realmente porque está el proceso de la transformación. Pero, pues nada, ¿no quieres comentar nada en base a eso? De cómo funciona un poquito la desnaturalización o por qué Ah, sí. calentándola es que se echaba, o sea, ya no funcionaba. Bueno, en este caso, porque pues, son bacterias, el calentamiento las mató. Ok, Ok, correcto. eso fue. Pero bueno, degradaba Pero sus proteínas. químicamente, ahí va. Es lo que quiere decir Luigi. Cuando tú tienes proteínas, y eso lo puedes comprobar cuando hierves un huevo, si lo calientas se desnaturalizan. ¿Qué significa? Las proteínas son como un hilo, ¿no? Un hilo hecho de aminoácidos que se enreda o se acomoda de alguna forma y esa forma le da una función específica. Pero si tú lo calientas o le cambias el pH o metes alguna sustancia, la proteína se desenreda, ¿no? Pasa de su estado cuaternario, que es como la está donde está bien unido, a su estado primario, que es como, por así decirlo, tener la proteína en una línea, así como un hilo. Entonces, cuando pasa eso, si una proteína ya no tiene la estructura que debería tener, pierde su función. Aunque esté constituida exactamente por los mismos aminoácidos, si no tiene la misma forma, pierde su función. Entonces, pues las células están hechas de lípidos y proteínas y muchas cosas. Y si tú descompones la función de eso, pues la célula se va a deshacer. Correcto. Así de fácil. Lo mismo pasa con el DNA. Son 2 hebras que pues al desnaturalizarlas las separas. Es ese tipo de cosas. Y segundo, que también el hecho de pasarlo a una cepa con bacterias, digamos que no infecciosas, nos estaba mostrando lo que ya hablamos hace un podcast atrás o hace 2 podcasts atrás, que justo hablamos sobre, es que no me acuerdo si fue hace 2, justo eso, que las bacterias, no, sí fue hace 2, que las bacterias además de poder pasarse información a través de plásmidos, también lo pueden agarrar de bacterias muertas que están en su Y ambiente. aquí venía. Ajá, dilo. Pues la transformación que mencioné al inicio, la Exacto. palabra del día, puede ocurrir naturalmente porque estando la cepa R en ese medio lleno de genes de cepa S, pues los podía tomar para sí misma y se convertía en ese. Y es que tengo entendido que las bacterias, para poder pasarse plásmidos entre ellas, tienen que tener cierta correlación, o sea, tienen que ser cierta, ¿cómo decirlo? Como correspondientes, como compatibles, tienen que ser compatibles. Sin embargo, uno de los procesos en los cuales las bacterias se adaptan más fácil, sin necesidad de ser compatibles, es literalmente agarrándola del espacio en donde están ellas, o sea, de otras bacterias muertas. Ahí es mucho más fácil, no necesitas que la bacteria sea compatible. Si ya está muerta, puedes agarrar literalmente las cadenas, los nucleótidos y llevártelos. Bueno. Eso era justo lo que quería tocar. ¿Te parece que ahora sí avanzamos más en la máquina del tiempo? Ahora a 1944, Raymond. Si no mal recuerdo, ya estamos hablando de épocas de la Primera Guerra, ¿no? De la segunda. De la Segunda Guerra, perdón. Sí. Ya estamos hablando de épocas de la Segunda Guerra. Me sorprende que esté en esta época porque creí que en su mayoría se habría parado la ciencia en ese entonces para enfocarse únicamente en cosas armamentísticas. Muy probablemente. Pero bueno. Me gustaría decirle a la gente que 2 años después de este experimento que voy a mencionar, se publicó el libro que
No, no se publicó el libro. No, no, mentira. Es que iba a decir que en el 46, pero en realidad se publicó en el 64. Deja de Nada, eso es mentir. para después. Bueno, yo supongo que ya has escuchado los nombres. No, digo, no has escuchado los nombres, obviamente que sí los apellidos. Pero ¿qué pasa, tío, sobre un científico que se llama Oswald, Collin y Macklin? No los conocemos, ¿verdad? Ni idea. Ni idea. Conozco al Rayo McQueen. Es correcto. Pero, ¿qué te parece si ahora te hablo de Avery, McLeod y McCarthy? Ah, no manches. Ya, nada, un pequeño chiste científico. Es que literalmente aquí siempre les decimos Avery, McLeod y McCarthy. Pero bueno, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ellos desarrollaron una investigación que se las voy a ir leyendo, pero vamos a ir explicando un poquito sobre esto, que prácticamente se basa mucho en lo que mencionamos hace rato con decirte, ¿qué quieres extraer? ¿DNA o RNA? Entonces, ¿metes RNAs o metes DNAs? Vamos a hablar un poquito sobre en qué parte de esto, RNA, DNA, proteínas, está esa información que pueden copiar. Así que ahí vamos. Bueno. Para demostrar que el DNA era un material genético responsable pues, de esas características que uno va a ir heredando, Avery, McLeod y McCarthy realizaron una serie de experimentos, ¿ok? Utilizaron distintas enzimas para degradar componentes en una célula bacteriana. ¿Qué es lo que fueron agregando? Bueno, nuevamente vamos a hablar sobre las cepas que tocó Ramón. Vamos a hablar sobre Streptococcus pneumoniae. ¿Neumonía? ¿Pneumoniae? Creo que es neumonía. Ok. Bueno, descubrieron que los extractos que eran tratados con proteasas y RNasas, digamos que, para poner en contexto a la gente, digamos que en esto que o sea, en este círculo voy a tener DNA, RNA y proteínas, así a muy grosso modo. Si meto proteasas y RNasas, lo que estoy diciendo es que lo que se va a degradar aquí en el círculo van a ser las proteínas y el RNA. Solo me va a quedar el DNA. Ok. Por lo tanto, se quedaban sin proteínas sin RNA y transformaban a las cepas R, logrando infectar a los ratones. Entonces, hasta ahí el experimento te decía, ok, significa que eso que quedó es lo que está infectando. Vamos a ir más a fondo. Bueno, mientras que cuando el extracto era tratado con DNAsas, o sea, esto igual lo trataban con DNAsas y dejaban el RNA y las proteínas, bueno, pues entonces encontramos que la enfermedad no se causaba. Esa fue la manera prácticamente por descarte en la cual lograron demostrar que la transformación genética de las bacterias se producía cuando se agregaba DNA, pero no cuando se agregaban proteínas u otros componentes celulares. Pues nada, prácticamente descubrieron justo eso, que el material genético heredable estaba dentro del DNA. ¿Algo que decir sobre eso, Rimón? No, pues básicamente hasta ahorita ya vimos cómo se descubrió el DNA. Se descubrió que algo transformaba o se heredaba y luego se te descubrió que era el DNA el que transformaba, ¿no? Correcto. Entonces vamos a la siguiente parte, que sería moviéndonos nuevamente de año. Nos vamos a la década de los 40. Aquí no tenemos exactamente un año, pero estamos en esa década, ¿no? Igual que yo creo por el hecho de estar en la Segunda Guerra, no es tan claro, ¿sabes? Como en cuándo sucedió, solo sucedió. Puede ser, y eso que busqué en varias fuentes. Aquí nos vamos con un bioquímico austriaco que se llamaba Erwin Chargaff. Pues para los que están en el área, puede que les suenen las reglas de Chargaff, ¿ok? ¿Qué fue lo que él descubrió? Él comenzó a analizar el DNA y sus componentes. Como muchos sabrán, y si no, pues aquí se los decimos, el DNA está constituido por diferentes estructuras que se llaman nucleótidos, y hay 4 tipos de nucleótidos en el DNA. Los nucleótidos de adenina, los de guanina, los de citosina y los de timina. ¿Qué comenzó a investigar él? Descubrió que las proporciones de adenina, guanina, timina y citosina cambiaban. Primero, entre entre especies diferentes. O sea, no iban a ser la misma proporción en un humano que en una mosca o que en un helecho o algo así, ¿no? O sea, iban a cambiar. Pero entre la misma especie, ¿no? O sea, un humano y otro iban a tener las mismas proporciones. Pero además descubrió que siempre la cantidad de adenina iba a ser similar a la de timina y que la cantidad de guanina iba a ser similar a la de citosina. ¿Qué comprobó esto? Pues que de cierta forma tenía alguna correlación, ¿no? Siempre donde hubiera guanina iba a haber citosina y siempre donde hubiera timina iba a haber adenina. Y obviamente la proporción AT iba a ser diferente a la proporción GC. Sí, no sé, no lo hice enredado. No, de hecho, y hasta el momento también aclarar que justo eso, o sea, que se mantienen esas proporciones de Exactamente. AT y GC. AT y GC. A igual a T, G igual a C. Pero pues entre estos dos grupos iban a ser diferentes. O sea, nada más para dejarlo más claro, me suena como poner un Excel donde pones la correlación de A, T, C, G y ves como de, si pongo las A y las C juntas,
o sea, diferentes. Si pongo Ajá. las A y las C juntas, diferentes. Pero si pongo las A y la T juntas, ¡pum! Siempre son las mismas. Y si pongo la G y la C, siempre son las mismas, ¿no? Sí, y básicamente con esto podemos terminar este descubrimiento. Se nombró como la regla de Chargaff y pues esto fue fundamental para después el entendimiento de cómo funcionaba el DNA o cómo era la Su molécula, estructura, ¿no? porque hasta ese punto todavía no se conocía. Todavía faltan unos cuantos años para llegar a eso, pero aquí ya se tenía un conocimiento, un Que equilibrio entre los nucleótidos. Dos cosas. Primero que nada, me gusta mucho mencionar que la ley de la complementariedad de las bases de Chakrav me ha salvado la vida muchas veces, o prácticamente todos los exámenes de biología. Ujú. Siempre, o sea, ¿cómo decirlo? Me lo enseñaron en la primera clase de biología que tuve, pero de a partir de ahí, no sé por qué en todas mis libretas, ya sea biología molecular, inmunobiología, de repente, pues el que tuvimos la anterior de técnicas de biología molecular, etcétera, en todas, no sé por qué, en mis primeras páginas te van a notar ley de la complementariedad de Chakrav. O sea, ya la conozco, obviamente, ya sé que timina, adenina, guanina, citosina. De hecho, ahorita la nueva ley que me estaba aprendiendo, o sea, sé que es ley, pero solamente no me acuerdo, o sea, no la memorizo bien, es cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidas. Ahorita sé que las purinas son adenina, guanina. Y las pirimidinas son timina, citosina. Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí, nada, son Exactamente. cosas que tengo que recordar porque, aunque suena muy tonto, pero si de verdad, si pones una adenina donde no una adenina, men, pasas de crear un humano a crear un mutante. Y Yo creo que después con calma podemos traer una cápsula sobre nucleótidos. correcto, y hablar todo sobre muchas propiedades, porque cómo está hecha la doble hélice da mucho, mucho de por qué somos como somos. Pues, o sea, me refiero a que qué le da que sea un ácido, qué le da que a pesar de que son los enlaces que tienes, pues se supone que no son enlaces fuertes, por qué se mantienen juntos, y así muchas cosas, ¿no, Raymond? Sí, Pues exactamente. nada, vamos a la siguiente, que sería, ahora sí, avanzando un poquito hacia 1952, o sea, ya pasamos a la siguiente década. Aquí tenemos a dos que no les voy a decir qué confrontación tuvieron, esas se las dejo para que vean el en vivo de los Oscars, pero que sepan que estos dos científicos que les voy a mencionar, científica y científico, no sé si está bien dicho, científica y científico, doctora y doctor, experta y experto. Pues ella era una química y cristalógrafa. Ah, mira, Él ok. era un físico. Bueno, la química y cristalógrafa y el físico tuvieron una pelea, pero la mencionamos en los Oscars, en ese en vivo que hicimos, así que ahí vayan a verla, ¿no? Específicamente en la nominación a Los Espíritus de la Isla, porque habla sobre la pelea entre dos amigos. Bueno, Raymond, ya se escuchó hablar sobre Rosalind Franklin, ¿no? Yo en lo personal cuando descubrí a Rosalind Franklin solo sabía sobre ella. No fue hasta la universidad donde sabía sobre Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Maurice Wilkins. No, yo no sabía, o sea, No, de literal yo solo sabía hecho, de Rosalind Franklin. igual a mí siempre se me olvida el nombre de Maurice Wilkins. O sea, ¿crees que lo que le hicieron estos dos que voy a mencionar después a Rosalind Franklin se lo hizo a Wilkins? No, y ahorita vas a ver por qué. Ok, ok, va, me agrada. Bueno, estudiaron la estructura del DNA, ¿vale? Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, como ya lo mencionó Raymond, pues son la cristalógrafa y radióloga. Vamos a ver que lo que ellos hicieron fue que mediante una cristalografía de rayos X obtuvieron una imagen de difracción de rayos X del DNA. O sea, que no sé si tú ya habías oído hablar sobre la legendaria Área 51, pero hoy te traigo a la fotografía 51. ¿Por qué fotografía 51? Bueno, durante toda esa cantidad de imágenes que se obtuvieron, pues fue justo la fotografía número 51, la cual obtiene el momento más icónico o el momento del DNA en el cual todos lo tenemos como el dato histórico de la fotografía 51 que va a estar apareciendo por aquí, que demostró que la molécula era una estructura helicoidal. O sea, por primera vez nos estábamos dando cuenta de que el DNA era esa hebra que se entrelaza, a la cual nosotros llamamos en ciencia como doble hélice, tal cual. Para la gente que no esté metida en ciencia, pues ya sabe, el DNA ese que se entrelaza así, eso es la doble hélice. Ahora, esta tenía una forma distinta, que era en espiral, y la imagen proporcionó una información valiosa para la comprensión de la estructura del DNA y fue utilizada después por dos científicos que fueron Crick, Watson y Crick, o Francis Crick y James Watson, para desarrollar su modelo. Antes de avanzar con esto, me gustaría dar el reconocimiento que tiene, porque a todos, creo que todos cuando nos hablan de Rosalind Franklin y Wilkins, nos muestran la fotografía, y ya ustedes la vieron. Y ahí es donde entra lo valioso de ser una radióloga y ser un físico, porque tú ves la fotografía y tú qué ves, Raymond, en esa fotografía. Puras manchas. ¿Verdad? Yo también, o sea, tú la ves y dices, sí, mira, ahí está el DNA. Ahí está, ¿no? O sea, seguramente ahí se encuentra. Pues para gente que no sabía cómo era el DNA, ni sabían, ni se imaginaban que fuera en espiral y entrelazado,
pues de verdad poder interpretarlo a través de esa radiografía de rayos X está muy fuerte, ¿no? O sea, de verdad tienes que ser muy conocedor del tema como para poder decir de, mira, esa fotografía en realidad se ve así si lo vemos en 3D. O sea, la verdad, muchos méritos para ellos dos porque elucidaron el DNA realmente. Bueno, ya este es un tema más que nada histórico. Tristemente, Franklin nunca recibió el reconocimiento por su contribución en vida. Obviamente hoy en día ya todos se los damos, pero nunca obtuvo el premio Nobel, puesto que la academia no entregaba, y hasta la fecha me parece, no entrega premios Nobel póstumos. Fue su muerte en 1962, su colega Wilkins. No, 58. 1958. Ella murió en el 58 y el 62 fue el premio Nobel. Ah, ok, perfecto, no lo sabía. Ella murió en 1958. En 1900 sus colegas Wilkins, junto con Watson y Crick, fueron galardonados con el premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo en la estructura del DNA. Y ya, pues sí, justo eso, el premio Nobel no da premios póstumos. No sé si ya haya cambiado eso hasta la fecha. Yo creo que no, porque habría que investigarlo. Pero yo estoy seguro de que todavía no. Y pues nada, yo creo que mucha gente se queda a veces un poquito con la parte más, ¿cómo le podríamos decir, Raymond? Con la parte más como de chisme que a la gente le gusta, ¿no? Como decir de, no, se lo robaron, a ella se lo quitaron, nunca lo obtuvo. Y sí, en parte es cierto porque yo creo que nada le costaba a la gente, o bueno, podríamos ver su discurso en aquel entonces si es que estuvo grabado o al menos en una empresa o algo. A lo mejor sí llegaron a agradecer a Rosalind Franklin. Pero pues ya había muerto. Realmente no es que Wilkins o Watson y Crick pudieran hacer algo más ahí en esta premiación. No se la pudieron dar. Quizás sí pudieron haber hecho más con haber puesto como los agradecimientos específicos a Rosalind. Sí, o sea, supongo que es cosa de saber qué pasó entre el 52, que fue cuando lo descubrieron, y el 58 cuando murió. O sea, correcto. Si en esa época de verdad la relegaron a tú no participaste, entonces así, sí. Ahí puedes decir que estás totalmente de acuerdo, ¿no? Pero pues se entiende que si no entregan premios póstumos, pues no lo iban pues a no hacer. Se lo iban a dar, que yo fuera creo quien fuera, ¿no? Que si quieren hablar un poquito más y conocer la polémica que hubo con Rosalind Franklin, yo les diría que no se metan tanto con la polémica que hubo entre Rosalind Franklin y Watson y Crick, sino busquen más la polémica que hubo entre Rosalind Franklin y Maurice Wilkins. Esa sí estuvo sabrosa. Pues nada, continuamos, Raymond. Ok, nos vamos ahora precisamente pues con dos de las personas que estuvimos mencionando justamente ahorita. En el año de 1953, que pues fue un año después, fue cuando los científicos James Watson y Francis Crick, si no me equivoco, uno era estadounidense y el otro británico, no me acuerdo. Y uno mucho mayor que el otro, ¿no? Sí. Bueno, James Watson y Francis Crick lo que hicieron fue reunir datos. Ahí viene la polémica, Mucha gente dice que no, es que le robaron a Franklin su investigación, ¿no? De hecho, hasta hay un meme de Bob Esponja de yo me llevaré esa señora. Pero la cuestión es que James Watson y Francis Crick, y es igual lo que decíamos al inicio del podcast, tomaron información de muchas investigaciones, no nada más de ella. Tomaron lo que descubrió Franklin, lo que descubrió Wilkins, lo que descubrió Chargaff, así con muchos otros científicos. ¿Ibas a decir algo? No, nada, no. Así que con muchos otros científicos, o sea, como que retomaron parte de la información e hicieron pues no sé cómo se dice, siempre se me va la palabra. Pero, su resumen, su síntesis. Pues sí, como si hubieran sintetizado toda la información para poder crear su teoría y de cómo ellos creían que estaba estructurada el DNA. Así, en ese año, 1953, publicaron en la revista Nature, donde presentaban el modelo para la estructura del DNA. Así, pues lo explicaron con un modelo de doble hélice, donde pues hagan de cuenta como una escalera de caracol, donde pues el barandal, que es conocido como el esqueleto del DNA, está compuesto por los grupos azúcar-fosfato, mientras que los escalones son las bases nitrógenas unidas, que es lo que ya habíamos dicho, con base a lo de Chargaff. Timina siempre se une con adenina, guanina siempre se une con citosina. Así es como las dos cadenas se van a unir y forman pues una doble hélice. Ese fue el descubrimiento que hicieron Watson y Crick, así lo establecieron y lo publicaron en 1953. De hecho es curioso porque su publicación no usa mucho tecnicismo, o sea, como que lo marca de queremos proponer, creo que así empieza, ¿no? Queremos proponer tal cosa. Y entonces, o sea, no es como que muy, muy formal y pues se ve bastante entendible. Que de hecho ya podría ser para los científicos más puritanos una desgracia, así como, no, ¿cómo pasó esto? Pero yo creo que para la mayoría de la sociedad, pues muy bueno, porque realmente el entender cómo estábamos hechos y el DNA
Es muy importante porque yo creo que la mayor parte de que no se le valore y que siempre los científicos se dan todo el tiempo con de que no, es que nunca hay apoyo para nosotros, Ujú. nunca se hace esto. Mucho en parte tiene que ver el poco interés que ha habido de la comunidad científica por divulgar la ciencia a toda la gente. O sea, porque si tú le pones a una persona a decir de, mira, va a haber 100 millones para esa estructura de elucidación de bases nitrogenadas entre purinas y pirimidas, se va a quedar así con cara de, no, ¿para qué? Cool, O ¿no? sea, eso qué chicos me importa, ¿no? Entonces, pero si le divulgas y entiende de una manera pues sencilla, le explicas a las personas que estamos hablando del DNA, que es pues cómo estamos, literalmente cómo nos escribimos, nosotros nuestro algoritmo, es como literalmente lo que estamos hechos y que marca hacia dónde vamos a ir, cómo va a crecer, cómo va a ser nuestro fenotipo también, la gente lo iría entendiendo mejor. Entonces, pues justamente yo sí le doy su valor a Watson y Crick, primero por haber sintetizado un rompecabezas que estaba ahí. O sea, el rompecabezas se encontraba ahí disuelto. Cualquier científico lo pudo haber agarrado. Solamente ellos tuvieron la genialidad de decir de, oye, las piezas van en este orden y así. Y segundo, pues que lo hicieron en un lenguaje en el cual la gente lo puede entender, porque yo creo que hoy hasta un niño de primaria te puede entender que estamos hechos o que el DNA es como esa molécula que nos constituye a todos, o como que entienden que ahí es donde pasan los genes. O sea, de que si yo te digo, ¿tú sabes dónde se pasa que tus ojos de... No, que tus ojos sean de color verde, al igual que los de tu padre? Como que los niños hoy, incluso a nivel primaria, podrían ir dándote respuestas como que crean que está en el DNA, ¿no, Raymond? Sí, creo que actualmente ya cualquiera te dice, "Ah, esto está en los genes". A lo mejor no saben la definición de un gen, Ni saben dónde están. ni saben dónde están, pero pues ya sabemos que son los genes. Ya es un término que ya Que ya utilizamos. es de dominio público, ¿no? Exactamente. Entonces, Pues antes de que continúes, para este punto se descubrieron el DNA sin saber qué era. Se descubrió que algo se pasaba. transmitía de generación en generación. Y Descubrieron que el DNA. después, ¿qué fue el DNA? Ahora ya se descubrió qué forma tiene. Correcto. Ahora ya descubrieron la forma del DNA. Y pues nos avanzamos ahora, Raymond, ¿qué te parece? Sí, a la época de 1958 con los legendarios. No sabía que se llamaba Matthew. Me sorprende, de hecho, aquí ver los nombres escritos me gustan, porque yo realmente los conocía como Messelson y Stahl. Pero sus nombres enteros para los dos biólogos estadounidenses son Matthew Messelson y Franklin Stahl. Pero a mí me gusta más como Messelson y Stahl. Bueno, ellos realizaron un experimento para demostrar la replicación del DNA seguía un estilo. Se tenían varias hipótesis sobre cómo sería Su su replicación. replicación. Teníamos el conservativo, el semiconservativo y El dispersivo. y el dispersivo, en el cual pues prácticamente lo que cada uno proponía era que el conservativo es que el DNA siempre se mantenía igual, o sea que en su replicación siempre iba a ser iba a mantener siempre lo mismo. Que Teníamos si el... eran. Ok. Ajá. Ajá, que sí, son dos cadenas, ¿no? El conservativo decía que las dos se Se copiaban. quedaban, Se tienen las exacto. dos viejas y las dos nuevas. Teníamos después el semiconservativo, que es el que vamos a explicar ahorita, así que no lo explico porque lo va a explicar el experimento. Sí. Y el dispersivo, que era que de las dos cadenas no se mantenía nada, ¿no? Ajá, Por como así que decirlo. era De un ese es el que cachito menos. de la nueva y uno de la vieja y así todo al azar. Literalmente disperso, ¿no? Literalmente dispersivo. Pero el experimento que vamos a dar va a hablar sobre el semiconservativo y que es el que no explicamos justamente para que lo explique el experimento. Bueno, ¿cómo se demostró esto? ¿Cómo se demostró que el DNA seguía un estilo de replicación semiconservativo? Utilizaron isótopos, específicamente, bueno, aquí dice isótopos pesados de nitrógeno, que fueron nitrógeno 15 y nitrógeno 14. Ambos fueron expuestos para poder marcar el DNA de una E. coli o una Escherichia coli, o para la banda Echerichia coli, en el que luego se cultivaban las bacterias en un medio. Bueno, tenemos nuestras bacterias marcadas con isótopo 15, en el cuales fueron cultivadas en un medio con un isótopo más ligero, que fue el nitrógeno 14, o así, N14. En el experimento se encontró que después de una sola ronda de replicación, el DNA en cada célula hija constituía una cadena antigua que tenía los isótopos pesados marcados con nitrógeno 15 y una nueva con los isótopos ligeros que eran los de nitrógeno 14. O sea, estábamos encontrando que había los dos. Entonces con esto se demostró que la replicación del DNA era semiconservativa, o sea que mantenía una cadena de las anteriores y conseguía una nueva. Es decir, literalmente que cada cadena antigua se pareaba con una nueva cadena de DNA durante la replicación. Pues nada, realmente el decirlo de isótopo 15 y 14 para que no me confusión con la gente fue nuestra manera de marcarlo. Es como que le pusimos una notita así de, tú eres el A y tú eres el B. No hay más. ¿Raymond? Sí, no, o sea, pues para que quede más claro, los ácidos nucleicos tienen nitrógeno. Correcto. Entonces, el hecho de que hayan cultivado las bacterias, por ejemplo, primero en nitrógeno 15, ellas se alimentaban de ese
Y pues teniendo nada más nitrógeno 15, todo su DNA iba a tener nitrógeno 15. Correcto. Y si después las cambias a nitrógeno 14 y se empiezan a alimentar de él, pues ya tiene sentido, como dijiste, que una cadena que era la viejita era puramente de 15 y la nueva ahora iba a tener esa Puro constitución 14. de 14. Y así se demostró que no se mantenía ni una totalmente nueva, ni una totalmente dispersiva, sino que era esta como semi vieja con semi nueva. Y sí, ahora como recapitulación, para no irnos hasta atrás, ya sabemos cómo es la estructura del DNA y ahora ya sabemos un poquito sobre cómo se replica. Pasamos a lo siguiente, Raymond. Ok. De aquí ya nos saltamos varios años. Sí, ya nos vamos a los años 80. Aquí entramos con Kary Mullis. Déjame apuntar nada más el tiempo. Claro. ¿Así? Kary Mullis. De hecho, la primera vez que escuché ese nombre, yo pensé que era mujer. Y pues ya después descubrí que era hombre. Que es la que siempre nos pasa, ¿no? De hecho, en la última vez que mencionamos el podcast, dije la doctora Kary Mullis y fue como de, oye, pero es hombre. No, fue al revés. Dijiste un nombre de mujer y pensaste que era hombre. Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Y Pero no me di el acuerdo. ejemplo de Kary Mullis, ¿no? Que dije que me Ajá. pasaba con él también, sí, sí. Pero no me acuerdo quién era. Bueno, este facto y el que sigue, no nos vamos a centrar muchos en ellos porque pensamos traerlo más adelante un poco A más fondo, ¿no? descriptivo, porque son dos técnicas muy importantes en biotecnología y biología molecular. Pero bueno, en 1983 lo que tenemos es que Kary Mullis precisamente desarrolló una técnica muy importante, que esta técnica nos permite se llama amplificación del DNA, que básicamente es sacar muchas copias, muchas copias. O sea, a partir de a lo mejor una sola cadena de DNA, puedes sacar miles de cadenas. Y esta fue la PCR, que significa, bueno, en español la reacción en cadena de la polimerasa. Tengo entendido que se me queda prueba COVID rápida. En inglés es... No puedo creer que, bueno. ¿No puedes creer que la gente lo creyó durante su tiempo? la gente lo Bueno, cree. pero yo sí lo entiendo, o sea... Que los medios. Exacto, que los medios, porque la gente, digo, le estás poniendo solo 3 siglas, obviamente te van a creer lo que les digas. El problema, Bueno, habla sobre la Pauling Chain Reaction. la polymerase chain reaction. Sí, yo no sé por qué dije Pauling. Ok. La reacción en cadena de la polimerasa. Su fundamento, no voy a profundizar mucho, ¿no? Su fundamento es la replicación del DNA. En las células el ADN se replica por muchas enzimas que tienen funciones diferentes. Separarlo, copiarlo, juntar. La PCR hace lo mismo, pero con calor. O bueno, con cambios de temperaturas y con una sola enzima. O sea, es como reemplazar 5 enzimas por una y calor. Eso es lo que hace la PCR. La PCR pues tiene muchas funciones. Puede ser poder detectar una muestra de DNA de algo muy pequeño. Poder, pues como ya dije, sacar muchas copias de una muestra de DNA. Pruebas de paternidad. Pruebas de De paternidad. si estás enfermo de algo, ¿no? Si estás enfermo de algo, ¿no? O sea, si tienes, por ejemplo, COVID. el gen de una bacteria, pues ya sabes que tienes la bacteria, ¿no? Exacto. Entonces, la PCR sirve para muchísimas cosas. El descubrimiento, o bueno, el desarrollo de esta técnica, que en su momento era muy lenta porque era En bandejas. tengo en entendido. bandeja. Lo vamos a hablar todo momento. cuando le explicamos porque la verdad está muy curioso. Y yo creo que incluso una invitada que pronto vamos a tener nos va a poder hablar perfectamente cómo se hacía la PCR antes, De cómo porque se tengo entendido hacía. que ella le tocó hacer la PCR de la manera antigua. Todo este descubrimiento de la PCR, perdón, el desarrollo, otra vez lo dije así, le otorgó el premio Nobel de Química en 1993 a Kary Mullis. Si no me equivoco, murió en el 2000. Recientemente, ¿no? sí. Murió O sea, en recientemente. este siglo, en este milenio, Ajá, mejor murió en dicho. este milenio. Y pues ya, esto fue la PCR por Kary Mullis. Bien, Raymond, pues ¿te parece si vamos al último dato? Realmente, como dijimos al inicio del podcast, que iba a ser muy poco los datos históricos que íbamos a mencionar, porque pues realmente solamente es como una pequeña introducción a la biotecnología. Pero nos vamos muy recientes al 2020, con 2 científicas que de hecho hay chisme, así te lo dejo. Hay chisme, Raymond, sobre Chismecito una de ellas dos. científico. Sobre Emmanuel Carpenter. Pero bueno, ya las mencioné. Las científicas son Jennifer Pero- Doudna. Emmanuel Carpenter, si estás viendo esto, no es cierto. Ah, sí, cierto. Si Manuel Carpenter está viendo esto, invitada al Oh, podcast. Y yo Dile- la invito al podcast. Ella es francesa. Cierto. O la baguette. ¿Cuáles son tus palabras francesas? Tu top 3 palabras en francés favoritas. La mía, baguette, Le Paris, cena. Oui, oui. ¿Ok? Madame. Dije 3. Y Monsieur. Y Messier. Ok. Ahí está. Cumplimos con la tasa Agua. de. ¿Eh? Ya cumplimos con nuestra tasa de estereotipo del día. Del ¿no? día, ¿no? Del día, correcto.
Nada, pues Emmanuel Carpenter y Jennifer Doudna, que tiene un gran libro que no he leído, pero que está en mi lista de lectura desde hace mucho tiempo, pero no lo he comprado. Ya lo voy a comprar, que es El Código de la Vida por Jennifer Doudna. Yo creo que cualquiera que quiera entender un poquito sobre cómo funcionan los genes o cómo es la historia de la genética hasta como la conocemos hoy en día, pues qué mejor leerlo de mano de una premio Nobel, ¿no, Raymond? Exactamente, ella creo que es estadounidense o Es estadounidense. británica, es estadounidense. Jennifer Doudna, Correcto. la poderosa. La poderosa Jennifer Doudna. Que bueno, ¿qué hicieron estas dos? Desarrollaron una técnica que hoy en día es muy famosa, conocida como CRISPR-Cas, que en realidad entera sería como CRISPR-Cas9, específicamente para la edición de genes. Esta técnica viene su nombre de Cas9 por la enzima Cas9, que forma parte del sistema inmune de la bacteria Streptococcus. Creo que en la historia Streptococcus estuvo muy presente. De hecho, me da esa que como que las bacterias que más nosotros usamos, literal son como solo las 5 bacterias que se han usado todos los científicos. La E. coli, la Streptococcus, la, ¿cómo se llama? Agrobacterium. La Agrobacterium. O sea, como que es como de, no hemos salido de acá, solo vamos a usar estas. Bueno, continuando. Bueno, esta bacteria Streptococcus, de donde sacaron esta enzima, ella servía para detectar y cortar DNA viral. Realmente era un medio de defensa que tienen prácticamente todas las bacterias, o bueno, no, mejor no me arriesgo, que tienen algunas bacterias para defenderse contra los virus, porque pues rápido, la gente sabe cómo atacan los virus a las bacterias, prácticamente lo que hace es el virus llegar a la bacteria y meter todo su material genético. ¿Cuál sería una buena manera de defenderse contra el virus? O hacer que el virus no llegue desde un inicio, o hacer que tu pared celular simplemente no deje pasar el virus, o que una vez que ya metió el material genético, pues cortarlo, ¿no? O sea, para que no puedas replicar, no se pueda replicar. Bueno, eso es lo que se hace encima, tal cual corta el DNA. Ahora, combinando esta enzima con un RNA de guía que era diseñable, pudimos nosotros actualmente cortar y diseñar el DNA que nosotros deseáramos. O sea, porque uno de los problemas es, ya sabemos cómo es el DNA, ya sabemos cómo está, pero pues, ¿qué podemos hacer con él, no? Si pudiéramos hacerlo como nosotros queremos, podríamos hacer muchas cosas. Bueno, pues en el 2020 ya tenemos patentada una técnica que nos permite, si bien no crear nuestro propio DNA, sí cortar el DNA donde queremos justamente corte, y ya de entrada eso nos da muchas utilidades. De hecho, Ajá. no me acuerdo si eso lo hablamos con Nora, porque recuerdo haber tenido una conversación, pero no sé si fue en el podcast con ella, que mencionaba ella, ¿no? Por ejemplo, las enzimas de restricción son para editar DNA, para cortarlo, Correcto. pero es como que tú necesitas una enzima para una Muy secuencia específica. específicas. Si quieres cortar aquí, tienes que buscar qué enzima cortar. La diferencia con el CRISPR-Cas es que puedes cortar lo que tú quieras siempre y cuando le pongas la guía que tú Correcto. quieres. O sea, le pones el RNA y dices, ah, mira, quiero cortar aquí, le pongo el RNA que corresponde y ya la enzima lo puede cortar. ¿Sabes qué ejemplo? Yo creo que es más fácil para que la gente lo pueda extrapolar a la vida Ujú. cotidiana. Yo creo que todos nos hemos visto en un Excel alguna vez. Que ¿El tienes qué? que, un Excel, una tabla de Ah, una Excel, tablet. que tienes que poner un montón de datos en Excel, así como números y tal cosa. Y que de repente te dijeran de, oye, está padre el promedio que me dio, pero ahora quiero que lo cambies. Pon que un dato en vez de decir 165 ya 168. Y en vez de solo poder cambiar esa casilla, tengas que hacer un Excel desde cero, así desde nuevo te haces el Excel. Pues así de rápido nos facilita la vida, ¿no, Rima? Es como buscar y reemplazar. Exacto, es cortar y pegar, ¿no? Prácticamente. Bueno, esto hizo que se ganaran el galardón del Premio Nobel de Química en el 2020 por el desarrollo de esta técnica. Como ya les había dicho Raymond, no vamos a profundizar en CRISPR-Cas porque tenemos planeado hablarlo más a fondo en un futuro, pero para dejar picada a la gente, Raymond, en aquel entonces vamos a hablar sobre un chismecito, porque a lo mejor podríamos hablar de CRISPR-Cas con el invitado que nos los contó, que estuvo con una persona que estuvo con uno que le contó que ¿Qué? Un sujeto que conocía a otro, que conocía conocía a a otro. otro, que conocía a otro. No, literalmente es el laboratorio donde trabajaba Emmanuel Carpenter. De ahí hay un chico que hizo, pues ahí estuvo trabajando un rato, y él le contó a la amiga, a nuestro amigo, una historia sobre Emmanuel Carpenter que pues no es un chisme realmente, sino es algo de dominio público dentro de la ciencia, pero pues un chismecito sobre qué tan meritorio no es la ciencia, digo, los descubrimientos de cada quien. Y pues nada, Raymond, ¿qué opinas de todos estos datos históricos? De todos factos De todos históricos. estos factos. Pues que obviamente son un grupo de factos muy pequeños en comparación a todo lo que ha construido la historia de la biotecnología. Como se podrán haber dado cuenta, van muy de todo lo genético. Toda la edición del DNA, hay. Todo está aquí. ¿Que faltan muchos datos al respecto? Sí, hay muchísimos. De hecho, de la lista que tenía originalmente le quité como 10. Porque dije, bueno, incluso después podemos hacer un Uno, segundo video correcto. y a lo mejor ya podemos hablar de otros hechos, no nada más genéticos, sino de otras investigaciones en biotecnología. Incluso podríamos hablar de hechos a las 7.
Con Javier con Alatorre. Javier, con ¿Y Denise Merker. a poco ya es con Denise Merker? Yo me acuerdo que había uno con ella. Me suena más Hechos con Denise que Que con con Javier. Javier Alatorre. Es que igual Javier Alatorre ya es muy de nuestra época de nuestros papás, ¿no? Muy antiguo. Un saludo a Denise Merker y a A Javier nuestros Alatorre, ¿no? compas, ¿no? A nuestros colegas. Oye, eso sí es un insulto, ¿no? Ponerte Sí. a la par de dos grandes de la historia del periodismo Ni en te México. topo. Exacto, ni te topo. Pues nada, pasamos, Raymond. ¿Te parece si pasamos a nuestra amada sección, ya conocida, ya una vieja conocida del podcast, del canal, conocida como el animal de la El semana? animal de la semana. Me suena un poco al programa del Extremo, cuando el de TV Azteca, que ahí tiene una sección de animales, creo que se llama Un Animal. Entonces Ajá. siempre que lo presentan sale una cancioncita. Entonces como de traigan a sus niños para que vean el mundo animal. ¿A poco sí? No sabía que podía hacer una Y cancioncita. ya Ok. saben que en puros videos de animales. Bueno, ¿cuál es el animal del día de hoy? Puede que algunos lo conozcan, puede que algunos no, precisamente porque este es un animal que nosotros encontramos en México, de hecho, y en Centroamérica. Y es el tamandúa. ¿Has El escuchado hablar tamandúa. del tamandúa? He escuchado de tamangandapio. Yo del tamarindo Yo he escuchado hablar del tamal. y del tamizaje. Yo he escuchado hablar de Tamudo, Ernesto Tamudo, Y del tartamudo, ¿no? y del tartígrado. Pero nunca del tamandúa. Pero jamás del ¿cómo se llama? Tamoda. Tamandúa. 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 Oye, suena hasta como si fuera una región. Aquí en específico les traigo al tamandúa mexicano, también conocido como tamandúa norteño o simplemente oso hormiguero. ¿Cómo No, es que... Es como la típica de que a un amigo que toda la vida le has dicho como, no sé, no sé, que dijeran Raúl, o que dijeras Rulo, pero que cuando escribe su verdadero nombre es así, un nombre así como de, no, en realidad no sé por qué le dicen Rulo, en realidad se llama Juan Octavio Sánchez, tal cosa. Y es como de, qué caray. Ok, voy a hacer la creación. No es o sea, es un oso hormiguero si pertenece al grupo de los osos hormigueros, pero no es el oso hormiguero. El de que se típica conoce. trompita. El gigante, el oso hormiguero gigante así se llama, que es el de la trompa muy larga, la cola muy peluda. No. Este es un oso hormiguero arborícola. ¿Qué ibas a decir? El oso hormiguero que todos tenemos en cuenta es el mismo que salía en la Pantera Rosa, que era uno azul, así rojo, y era Según azul. yo, No sé por sí, qué era porque azul. creo que se llamaba oso hormiguero, Pero no ¿no? existen osos hormigueros azules. Ni panteras rosas. Oye, tranquilo, bro. Tú no estás ¿Te aquí vas a para poner decir, tú agresivo? no estás aquí para decir los colores de cada quien. Ok. El tamandúa mexicano, como os dije, es una de las dos especies. El otro creo que se llama tamandúa sureño. Ok. Este, El norteño y el sureño. el norteño y el sureño. Pertenece al género tamandúa. De hecho, adivina su nombre científico. Tamandus. Tamandúa mexicana. Bueno, tiene sentido. Ya les dije, es una de las especies de tamandúa. Es un oso hormiguero de tamaño mediano. De hecho, llega a medir entre 50 y 80 centímetros. Su cola es prensil, porque como les dije es arborícola, que llega a medir entre 40 y 65 Disculpa, ¿qué centímetros. significa prensil? Dijiste su cola es prensil. Prensil, que se puede agarrar, Tipo como un mono. como un monito, Como un humano con cola. como una ¿Tú mano. crees que si tú tuvieras cola podrías agarrar algo? Yo creo que si yo tuviera cola me podría agarrar algo. Yo creo que había que fortalecerla mucho, ¿no? Como hacer, ¿cómo se llaman? ¿Lecciones? ¿Se llama flexiones? Sí, Cuando flexiones. te jalas con tu peso, Sí, barras, pues. o barras, pero flexiones, con sí. la cola. ¿Crees que la cola de algún perro pueda soportar su propio peso? Digo, No. la de mi perro no creo, pero la de un chihuahua a lo mejor. No, tampoco. No están hechas para eso. Ok. Este animal pesa entre 3.5 y 8.5 kilogramos. De hecho, mi perrito está como en ese peso más o menos. Y Uy, es de entonces este es muy tamaño. chiquito, ¿no? Sí, lo verás al rato si ahorita te lo No. enseño. Creo que es muy común. Es uno que siempre se para así, como que se pone... Que es como para espantar a la gente, ¿no? Acá. Su cuerpo, o sea, tiene un pelaje muy chistoso porque su color es como claro, como crema. Y tiene unas manchas negras que parece que tuviera un chalequito. Sí, ya me acordé. Sí, ya me ya acordé. lo ubicas. Sí, es bueno, es bueno. Tiene una cara en realidad muy corta en comparación con otros osos hormigueros. Y pues nada, es muy asustadizo. De hecho, este animal no es agresivo, generalmente huye. ¿Y qué pasa cuando se para así? Pues es para Hacerse tratar el de valiente. defenderse. Se está haciendo Ajá, el para hacerse valiente. valiente, pero pues en realidad no es como que te vaya a atacar. Que obviamente no es como de, lo voy a ver y como sé que no es agresivo, lo voy a andar. Tuvimos dificultades técnicas. Este es un animal nocturno de conducta Arbórico. arborícola que se distribuye desde México, más bien desde el centro de México,
Creo que sí llega ligeramente al norte, pero más bien está cerca de las costas, pero más al sur de México, ¿no? Y llega hasta Colombia, Ecuador y Venezuela, o sea, como que la parte norte de Sudamérica. Ah, ok. O sea, donde están esos tres países. Creo que llega a alcanzar hasta Perú, pero muy poquito. Hasta el Perú. Hasta el Perú. Pero precisamente porque es el tamanduá norteño. El sureño creo que igual se topa con él en algún lugar, pero él sí llega más al sur, obviamente. ¿Hay algún tamaño, una diferencia significativa como de tamaño o peso? ¿O no? No, creo que solo su diferencia es el color. Ah, Si ok. no me equivoco, el sureño tiene un color más, ¿Pardo? no, más homogéneo. Ah, Entonces ok. no es como si le notas mucho su chalequito como el otro. Y pues nada, este es... quise traerlo porque es un animal muy típico de la zona, o sea, lo puedes encontrar. Es un oso hormiguero, como ya les dije. Que se llama oso hormiguero no significa que sea un oso, de hecho no está ni cerca del grupo de los osos. Pertenece al orden Pilosa, que es el que es donde se encuentran los osos hormigueros y los perezosos. Y que comparte otra familia más grande que se llama Cenarta con los armadillos. O sea, esos animales muy raros forman todos un grupo. Y yo, sin ponerte en compromisos, entonces me podrías decir un poco sobre a qué está más cercano un oso. O sea, como que, mira, un oso está más cercano a esto filogenéticamente o no. No, Los no se sabe. osos, Ajá. sí. ¿A qué? Los osos. ¿A qué están más cercanos? Los súrcidos son caniformes. ¿Qué quiere decir? Que son carnívoros. Son carnívoros, o sea, el grupo de los carnívoros. Y están emparentados con los cánidos. Ah, o sea, más parece un perro. ¿O A un qué? perro. O sea, haz de cuenta que los carnívoros, el orden carnívora se divide en dos grupos principales: caniformes y feliformes. En caniformes están Supongo que por los los lobos, dientes. perros y esos. Los osos y los pinípedos, que serían las focas, los osos marinos y los mapaches y todas esas cosas O sea, la mustelinas. principal definición real serían los dientes, por así decirlo. O sea, dividir a los carnívoros entre cada. En esas dos órdenes que me dijiste, ¿tiene que ver algo? No, no tiene que ver con los dientes, tiene que ver con su anatomía, pero no Porque recuerdo caniforme, no sé por exactamente. qué me recordaba a eso, a La caninos. palabra literal significa forma de perro. Ah, bueno, Caniforme, forma de perro. ya. Y feliforme, forma de gato. Ah, ok, ya Y sé. ahí están las hienas, Por eso son los como perros leones. y gatos. De hecho, sí están muy diferenciados. Entonces, sí, los osos están emparentados con los perros. Y estos no. Los osos hormigueros están emparentados con los perezosos y los armadillos. Ok, pues, a ver, antes de hacer mis preguntas, Raymond, nada más me gustaría aclararle al público que ahorita acabamos de ver un corte hace rato, que esos cortes no son realmente porque a veces cuando yo estoy editando el podcast digo de, a lo mejor la gente puede llegar a creer que hacemos los cortes porque dijimos algo mal o porque no sabemos qué íbamos a decir. Fue como corte, deja estudio, lo digo, no, no. Realmente los cortes son mucho de cuestiones técnicas, literal se nos apagó una cámara y por eso hicimos un corte. Para que no crean como de que cortamos a la mitad la explicación de Raymond porque dijo algo que no es cierto, no, 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 o sea, literalmente Raymond se botó la explicación de su vida y fue como de, oye, bro, es que se apagó la cámara. De hecho, he notado que hay veces que el corte, solo porque nosotros decimos hubo un corte, pero si no, no se hubiera notado, porque Ya. vamos bien continuidad. Ahorita yo creo que sí, porque la verdad no vi en qué Y parte me aparte había fue quedado. literalmente a corte de mitad, entonces Sí, sí, yo sí pude ver cuando se apagó la cámara. Pero nada, Raymond, me gustaría preguntar cosas. ¿Puedo? ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Dividido entre 6. 4/6. Bien, no, sí, he visto el típico del chalequito del armadillo que es, digo, del oso hormiguero que se hace así. Mi duda, ¿qué tan cierto es que si estás bajo ataque de un oso, si agarras una chamarra ahí y te pones así, puedes llegar a espantarlo? Depende del oso. El oso es cocainómano. El multioso de... ¿Viste el oso cocainómano que sacaron en No, la película? Oso intoxicado. Sharknado. Oh, Sharknado. No, no. No sé dónde lo vi, creo que en caricaturas. El típico de que si quieres espantar a un animal así como un león o un oso que te va a atacar, como que agarras tu chamarra y te haces más grande de lo normal para que espantarlo. Depende del oso. O sea, no es como infalible que si lo haces te va a Claro. funcionar. Si te encuentras un oso negro, los osos negros como el que están aquí en el río son en comparación con otros osos chiquitos. Entonces, lo ideal con esos es tratar de espantarlos. De hecho, la otra vez me salió un video de un vato que creo que estaba practicando o ciclismo o estaba escalando. Y Ok. de momento le sale un oso negro así, ¿no? Entonces el vato le empieza a golpear y a gritar y ya el oso termina yéndose. O sea, golpearlo, literalmente a Sí, porque ya golpearlo. lo estaba agarrando. O sea, lo Ah. tenía. Haz de cuenta que estaba como en un precipicio y el vato estaba así, le estaba pateando y todo, porque el oso estaba abajo y ya. Si es un oso negro, conviene tratar de asustar, hacerte grande, hacer ruido y no hacerte el muerto. Si es un oso pardo, que es más grande, te conviene hacerte el muerto Sí es un... Ajá, ok. y no tratar de atacarlo porque lo vas a volver más agresivo.
Repito, no es infalible. No estoy diciendo háganlo. Porque puede que al final el oso sí te mate. ¿Y si es un oso grizzly? Entra en los osos pardos. ¿Y si es un oso, ¿cómo se llaman esos que están los que son blancos? Los polares. ¿Así es un oso polar? Ay, sí, no sé qué te convenga. Porque en el libro de La Biblioteca de la Medianoche, no, nunca lo hemos traído, creo que nunca lo voy a traer a recomendación. Un libro 2 3, ¿sabes? O sea, ni es malo ni es bueno. En una de las tantas vidas que tiene ella, se encuentra como ella es una investigadora de suelos en la Antártida y cosas así, ¿no? Y sí, no están en la Antártida. Perdón, no, es que a lo mejor, digo, el libro no está mal. Estoy seguro que yo lo dije Segunda mal. vez en el podcast que dices algo. Pero es que no sé por qué confundo tanto. Es que hablas del oso polar antártico, ¿no? No, hablo de la Antártida polar, oso. Sí, bueno, está en uno de los polos. Y se topa con un oso blanco y ella es la encargada de... Literal es así. Mi grupo va a ir a investigar un suelo de aquí y si ves un oso blanco, disparas esta escopeta para avisarnos de que viene el oso y así todos nos vayamos, ¿ok? No te confrontes contra el oso, no le hagas nada al oso, solo dispárala esa porque cuando la dispares pueden pasar dos cosas, que se espante o que venga hacia ti y te vaya a matar, ¿no? Pero entonces ella decía, oye, entonces, ¿para qué disparo esta cosa? Dice, bueno, en realidad solo es para que suene y nosotros sepamos que nos tenemos que ir. Sacrificio. Y así si te mata a ti, pues ya no es nuestro problema. Y de hecho pasa ahí, la mata el oso, pero como es que en la biblioteca de la medianoche es de muchas vidas, pues la mata, pero regresa a su vida normal, ¿no? Entonces me quedo en cara de, la madre, ¿a poco un escopetazo no va a matar al oso? ¿Qué te digo? Depende. ¿Crees que un escopetazo no mata a un oso polar? ¿Si le disparas? Ajá, sí, Sí. si le disparas, ¿crees que sí lo mata? Sí, sí lo mata. Bueno, pues no le disparó. O sea, es como Igual cuando... también depende el calibre de la escopeta. A lo mejor era una escopeta muy poco dañina. O sea, A lo ¿pero mejor le disparó al oso o disparó al cielo? Es que tengo que le disparó como así, o sea, es que también es un libro, ¿sabes? No A lo tenía mejor no gráfico. latino. Ajá, exacto. A lo mejor yo digo que disparó al oso y que también cabe destacar que la gente cree que una escopeta es como de muy cercano alcance, pero realmente hay escopetas que pueden llegar a kilómetros de distancia. Entonces, pues no sé. Yo creo que lo mejor hubiera sido que si tienes una escopeta en la mano, dispararle al oso. Porque siento que es como si te encuentras un perro y le avientas una piedra. O se espanta o se enoja más y te muerde. Correcto. Pues de hecho yo creo que es como toparte a un vagabundo en la Alameda. Si le botas una piedra, o se espanta y se va, o se enoja y te ataca. Y te muerde. ¿Tú qué harías? Si es un vagabundo de la Alameda, lo mejor es hacerte el grande y gritar para espantar. Pero si es un vagabundo del río, lo mejor es hacerte el muerto. Si es un vagabundo de la montaña. Bueno, ya. Hasta ahí fueron nuestros chistes sobre vagabundos, osos y osos polares antárticos. Y, ok, solo para que quede claro, los osos hormigueros no son osos. Regresando a todo esto que no tiene nada que ver. Pues nada, Ribbon. Me gustó el animal del día. ¿Hay spoiler sobre el animal de la siguiente semana o no hay spoiler? No, que sea sorpresa. Va, que sea Kinder Bueno, Surprise. sí vamos a spoilarlo. Es un animal que se enfrentaría a un oso. Es un animal que tengo entendido que incluso espanta a leones de territorios. Exactamente. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Es una orca terrestre. ¿Te De imaginas la una orca con sus Antártica del patitas? ¿Te imaginas a una orca con patitas? Sería graciosa. Pues nada, Raymond, ¿te parece si concluimos el podcast de hoy con la legendaria sección de El libro de la semana? Chun, chun, chun. Chun, chun, chun. Últimamente llegué a una crisis de pensar de, ¿y si algún día no tengo un libro de la semana? Porque este libro me llevó tanto tiempo leerlo. No, bueno, tampoco me llevó tanto tiempo. Creo que me llevó como 2 semanas y cacho. Que sí llegué a pensar como de, si cada libro leerlo me va a llevar 2 semanas y cacho, va a llegar a un punto donde no pueda leer un libro en una semana. Pero acabé este libro y literalmente me leí 2 libros más en 3 días. Entonces sí fue como de, no. Realmente este libro involucraba demasiado que te metieras en él. Además tienes una ventaja ahí. Sí, no se ve en el podcast, pero hay varios libros de reserva, ¿sabes? Como varios O sea, libros es que ya he como leído. que, no, o sea, Hay tiempo. más o menos de lo que alcanzan mis brazos, ahí hay libros. Hay buen alcance, pero sí me quedé pensado porque mi costumbre era como de a la semana me leo un libro, pero este libro sí me llevó más tiempo. No porque fuera muy largo, que sí que lo es, sino porque lleva... te pasa lo típico, que estás leyendo y no estás entendiendo nada y tienes que volver a leer, porque si no, no entiendes nada. Y más ese libro. Y más este libro. Pues nada, Revan. Mira, antes de decirte cuál es, que el público ya lo sabe, nada, me gustaría que adivinaras de qué estoy hablando si te digo lo siguiente. No voy a decir el poema Nonsense, que también viene aquí, que también vamos a hablar más de un poquito más al rato. Pero Raymond, ¿qué pasa si te digo? Dime de qué crees que estoy hablando si te digo amarelina. Es que me voy a saltar los siguientes. Bebe leche,
Bebiento, Luche, Cabezote, Cajón, Calderón, Cacarol, Cascayú, Castro, Chancarra, China, Chula, Cirimoño, Colache, Coroneja, Descanse, Descanso, Arranca, Fondo, Golosa, Guise, Luche, Mamalache, Meriola, Mariquita, Mabeleche, Mocha, Muñeca, Nonet, Pachocle, Singa, Ciriguillo, Truqueme, Tocate, Tronco, Trucámelo, Trucamelo, Semana, Tanga, Tangana, Tangara, Pom, Pinta, Zambori, y así me puedo seguir mucho, pero ya me voy a saltar a los últimos. ¿Avión o avioncito? ¿De qué crees que estoy hablando? Rigón. Ah, yo pensé que era un glosario, Ajá, pero ahora creo que estás hablando del nombre de el juego que le correcto. da nombre a ese libro, ¿no? Pues correcto, son sinónimos de Rayuela o cómo la gente le llama a este juego en distintos lugares de otros países de Latinoamérica. Yo no sabía que Rayuela tuviera tantos nombres posibles. ¿Qué opinas de todos? Y no los leí todos, o sea, literalmente es una página entera y creo que llegué a un cuarto de la página leyéndote solo eso. Me sorprende que algo que tenga una forma Ajá. específica, la gente le cambia el nombre. O sea, es como- Que la llamen de tanta manera. ¿Qué tú, cómo la conoces? ¿Cuál es el nombre típico de la Rayuela que tú das? Yo no la conozco como Rayuela para empezar. No, avioncito. Correcto, yo Yo también siempre la conozco. conocí con avioncito. O sea, sí, rayola porque creo que es el término que usan en los programas de Ujú, televisión. es como más español, ¿no? Como más neutral, ¿no? Ah, más neutral, tienes razón, más neutral. Pero entonces, dice que ese libro es un manual de cómo jugar rayola, ¿no? Es que no sé si sabes que pasa con el uno que tienes que leerte las instrucciones. Estas son las instrucciones de cómo jugar Rayuela. ¿A poco lo jugaban mal todo este tiempo? La cuestión es que las instrucciones son así, pero es una por cada nombre, ¿no? Exacto. Todo esto es por cada nombre de la Rayuela. Ah, huele muy rico. Pues nada, sí, esos son sinónimos de Rayuela, pero principalmente el nombre que me gustaría que te aprendieras es que una de las maneras que se le llama a este juego, además de Rayuela o avioncito, es cielo e infierno. Que yo hasta la fecha es la primera vez que escucho que alguien le llame cielo e infierno, jamás. Igual yo. Bueno, Raymond. Antes de pasar a hablar sobre la novela, vamos a hablar un poquito sobre la edición. Esta es la edición conmemorativa de la RAE, es por Alfaguara. Que Alfaguara la gente lo conocerá por tener. No, pues es Alfaguara, ¿saben? Todos deben saber quién es Alfaguara. Es muy buena. Específicamente, esta es la edición de la RAE que tiene 5 prólogos al inicio y 6 epílogos al final. Siempre lo que yo le valoro mucho a estas ediciones de la RAE, más allá de lo que traen adentro, porque pues no hay tan traducción. No es que, como la RAE solo publica libros en español, o sea, que fueron escritos en español, pues no hay, ¿sabes? No hay traducción. No es como de, uy, qué buena traducción. Pero lo que sí les valoro es toda esa investigación que se hace de fondo, que te da contexto sobre el escritor y que te habla un poquito sobre cómo fue escrito el libro y qué repercusión tuvo, porque para eso tienen los epílogos. Recomiendo esta. Me salió barata. En Amazon la encontré creo que en 300 pesos porque tenía un 40% de descuento. Normalmente debe estar en unos 600, 700 pesos si la pides desde Amazon. Pues creo que no tengo mucho más que decir. Ah, bueno, sí, me gustaría decir algo más sobre esta edición. Que esta edición está publicada justo como lo pidió Julio Cortázar que se publicara. Julio Cortázar pidió que Rayuela fuera una portada negra con un dibujo de la Rayuela y con letras fosforescentes. Ok. ¿Ok? Y literalmente se dan cuenta que este es un naranja fosforescente muy raro que saquen en la RAE, porque los otros libros de la RAE tienen colores muy conservadores y este sale un naranja fosforescente con una portada negra. Es respeto porque Cortázar así pidió que se publicara la primera edición de Rayuela y de hecho la primera edición de Rayuela así está escrito. Bien, de ahí ya no tenemos nada más que decir. Se acabó. ¿Gustó? Gracias. No, vamos a hablar porque, hablar sobre Rayuela es meterse a territorio denso. Territorio polémico. Actualmente yo creo que es cero polémico, pero es territorio denso para cualquier lector. Rayuela yo creo que jamás va a estar dentro de esos libros que te digan de quiero aprender a leer, quiero empezar a leer, quiero aprender a leer. ¿Tú le dirías a tu sobrino de 3 años que quiere aprender a leer y le das Rayuela? Tú decidirás. Ok, creo que queda claro que no es un libro para aprender a leer, ¿no, Rigo? Efectivamente. No es un libro tampoco para empezar a leer. Porque al igual que Pedro Páramo, que es otro de los grandes ejemplos de no empieces con este libro si no eres un lector habituado, está muy confuso de leer. Aquí sí hay saltos de tiempo, que hay ciertas novelas, por ejemplo, las que tú me has dicho, oye, es que aquí hay saltos de tiempo,
Pero es que en estas novelas de verdad están los verdaderos saltos de tiempo donde dices de menos, o sea, eso no tiene sentido, estoy hablando de cosas del futuro, del pasado. Aquí sí hay saltos de tiempo muy, muy complejos y aparte está escrito en... O sea, ya me gustaría decirte que está escrito con un lenguaje súper académico, pero no es cierto. Lo que lo hace complicado es que a veces está escrito en un lenguaje que no existe. O sea, literalmente está escrito en un lenguaje inventado. Entonces hay partes que no puedes entender porque literalmente las palabras no tienen significado. Pero bueno, El poderosísimo nonsense. el purísimo nonsense, que es un género bueno, un estilo literario en el cual habla del sinsentido, que tú mismo lo conocerás muy bien porque creo que el mejor exponente es Lewis, Carroll Lewis, ¿no? Lewis Carroll. Lewis Carroll. Ah, es que lo dije en nonsense. Eh, pues nada, Raymond, vamos a hablar un poquito y vamos a adentrarnos con Cortázar. ¿Qué pasó y quién es él? Antes de hablar sobre la novela en sí, ¿no? Bueno, Julio Cortázar se convirtió dentro de yo diría que los máximos exponentes del boom latinoamericano junto a Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, bla, 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 todos los próceres. Él es el argentino que convirtió o que modificó una generación en el lenguaje. Pero en realidad no es tan argentino. Bueno, sí es muy argentino, pero no tan argentino. Nació en Bruselas en 1914 y murió en París en 1984. Muy argentino de su Muy parte, argentino ¿no? de su parte. ¿Por qué nació en Bruselas y por qué es argentino? Era hijo de estos, ¿cómo se llama? Cónsules, cancilleres, como Marcelo Ebrard. No como Marcelo Ebrard. Literalmente los que mandamos allá a que se Los estén en ese país. embajadores. Embajador, perdón. Era embajador, empezó empezó la Primera Guerra Mundial y entonces él tuvo que su familia venirse para Argentina, pero no pudieron venirse específicamente por eso y entonces Cortázar tuvo que nacer en Bruselas. Por otras cosas también, no tiene tanto que ver con la Primera Guerra Mundial, sino la Primera Guerra Mundial los retuvo más de lo que se iban a quedar ya de por sí. Pero pues bueno, por eso tiene la nacionalidad también de Bruselas, pero es argentino. Y finalmente murió en París. Ahí sí, pues es que tiene que ver más con exilio de él solo, no tanto de por ser argentino, porque Julio Cortázar fue mucho de la izquierda argentina, entonces pues tú sabes, si criticas al gobierno en tu país, puedes amanecer muerto, ¿sabes? Cosas que pasan en Latinoamérica, ¿Sabes bro. qué pasa? Cosas que pasan en Latinoamérica. Pero bueno, no creo que deberíamos hablar mucho más sobre Julio Cortázar, porque realmente su historia, todo da para hablar muchas cosas. Tuvo una esposa con la cual estuvo muchísimo tiempo, se divorció, después conoció a otra, también estuvo con ella bastante tiempo. Tiene grandes anécdotas junto a Mario Vargas Llosa, con Gabriel García Márquez, muchas cosas. Pero vamos a centrarnos específicamente ahorita a Rayuela, que específicamente él lo declaró, que si él tuviera que irse a una isla desierta, se llevaría ese libro, y que si él quiere ser recordado, que él mencionaba cuando estaba vivo, si yo muriese y quiero que me recuerden por un libro, que sea Rayuela, que no sea por otro más. Entonces, ya vamos a empezar a ver por qué Rayuela es tan bueno. Primero Rayuela no se iba a llamar Rayuela. Julio Cortázar en un inicio en su proyecto lo tenía nombrado como Mandala. ¿Te acuerdas? ¿Sabes los que son los mandalas? ¿Los dibujos esos? Correcto. Ok. Ajá, exacto, los dibujos esos. Pero después lo quiso llamar Juegos. Muy simple. Pero finalmente se convenció por Rayuela, ¿no? Que creo que está mucho mejor que llamarlo Juegos. Mandala también le hubiera quedado bien, pero finalmente se llamó Rayuela. Le había puesto uno. Creo que no existía el uno todavía antes. Serpientes y escaleras. Le hubiera puesto... ¿cómo se llama? Timbiriche, ¿no? Le hubiera puesto Gato. No, pero sí queda muy bien el nombre de Rayuela. Vámonos directo. Vámonos a hablar ahora sí sobre Rayuela. Cuenta la historia de un personaje que se llama Horacio Oliveira, el cual... es que, a ver, ya le voy a meter todo porque aquí sí hay que meterle todo. Se merece digerirlo con... O sea, tú no te comes un bistec de $100 de un solo bocado. Yo jamás he comido un bistec de $100 para empezar. Exactamente, yo tampoco. Pero entonces hay que irlo digiriendo por partes. Hay algo que dice que los libros más icónicos, mínimo, ¿te recuerdas la primera frase con la que empiecen? Por ejemplo, yo sé que estás leyendo un libro, ahora actualmente un libro muy icónico. Y estarás de acuerdo que la manera en que inicia es muy icónico, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas un poquito cómo es o no? A ver, la frase exacta no la recuerdo. Pero podrías parafrasearla. Sí, que la situación en la que estaba le recordó al coronel, al capitán Aureliano Buendía, el día que su papá lo llevó a conocer el hielo. Correcto, exacto, es el inicio de 100 años de soledad, que según yo fue aquel día frente al pelotón de fusilamiento, cuando al coronel Aureliano Buendía recordó el día en que su papá, habría de recordar el día en que su papá lo llevó a conocer el hielo. Tengo entendido Ese día, exactamente. que así empieza 100 años de soledad. Te voy a decir otra, que tú me recuerdas que es muy icónica. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar.
Yo de ese libro no me quiero acordar. Que no lo has leído, bro. Tampoco lo has leído entero. No me puedes decir que has leído una parte íntegra de él. Es que entiendo, los libros muy grandes pueden espantar a los niños cuando somos ¿Cómo jóvenes. es? Como ese. Pero cuando ya eres grande, el Quijote es algo que tienes que leer. Así como yo también es algo que tengo que leer. Pero estamos como que es icónico. Tanto así que sin leerlo entero sabemos qué está hablando, ¿no? Bueno, Rayuela tiene un comienzo espectacular. Y comienza de la manera que es. A ver, lo voy a tratar de decir bien antes de leerlo. Que es. Según yo, empieza como encontraría a la maga. Voy a ver si sí. Es justamente de esta manera. Ujú. Correcto. Sí, literalmente sí empieza así. Encontraría a la maga. De entrada, Rayuela ya te está poniendo, o bueno, Julio Cortázar te pone en una situación en la que no sabes quién es la maga, no sabes por qué la está buscando, pero sabes que no está aquí, no sabes que está buscando a la maga. Y literalmente así comienza Rayuela con encontraría a la maga y de ahí empieza toda la historia de Rayuela y vamos a pasar la historia de Horacio Oliveira, el cual va a empezar en París. Específicamente en un club que se llama el Club de la Serpiente. Este Club de la Serpiente va a ser un club de puros para hacerle honor a Julio Cortázar y la literatura, a mí me gustaría llamarlo de peripatéticos. ¿Sabes la definición de peripatética? Eran unos seguidores de algo, ¿no? Unos estudiantes. Correcto, los estudiantes de Aristóteles de manera despectiva les decían peripatéticos porque literalmente significa los que hablan parados o mientras caminan. Pero pues eran gente peripatética, literalmente son Club de la Serpiente, son gente que va caminando y hablando, a veces también en habitaciones, etcétera. El cual va a estar conformado por varios, ahorita no me acuerdo de todos porque realmente es muy importante, pero bueno, va a estar conformado por Horacio Oliveira, la maga, uno muy importante que es Gregorovius, va a estar conformado por otros más, que hay uno que se llama Wong, también va a estar conformado por una pareja, que ya se me olvidó cómo se llama esta pareja, pero es una mujer y es un hombre. Realmente no me acuerdo mucho de sus nombres, no porque no hayan tenido interés en la novela, de hecho tienen mucho interés, son muy icónicos, yo creo que es muy importante saber sus nombres, pero en este análisis que yo voy a desarrollar no tiene tanto. Empieza Horacio con este problema de, no sé si te ha pasado de que en algún momento sientes que todo cambió, ¿no? Como que el típico de, oye, veo a mis amigos en la fiesta, pero yo no estoy ahí, ¿no? O sea, ¿por qué no me dijeron? ¿No? O el típico de, yo estoy aquí y aquí están mis amigos y ellos están hablando muy bien entre ellos, pero como que no hablan conmigo, ¿no? Como que piensas a sentir que algo te falta. Bueno, Horacio empieza con queriendo cambiar ciertas cosas, pero no quiere cambiar como su habitación, no quiere cambiar su cama, no quiere cambiar cosas para que todo su mundo agarre sentido. Lo que él quiere cambiar es a las personas que lo rodean. Quiere que la maga no sea... No, contrario. Siente que la maga empieza a dejar de ser maga. Quiere que la maga sea la maga de verdad. Quiere que, no sé, Gregorovius, si es muy filosófico, así, quiere que sea más filosófico. No quiere que se vuelva patético en algún sentido. O sea, realmente él no está de acuerdo ya con las amistades que él tiene, ¿no? Quiere cambiarlas a cierto punto. Pero todo este no es el centro de la novela. El centro de la novela se basa en que Horacio se cuestiona dos cosas principales. El primero es la vida y la muerte, pero no como vida y muerte de que, ya me voy a morir. No, sino más como, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Hacia qué estoy haciendo con mi vida? Él se siente patético en muchas partes de la novela, como que no encuentra sentido lo que está haciendo. Y también se pregunta sobre la muerte. O sea, pues si la vida es tan patética, la muerte será igual de patética o tiene sentido. Digo, si la vida carece de sentido, entonces la muerte también. Si tu vida vale mucho, pues entonces la muerte también, porque es como de si muero voy a perder mucho. Entonces se empieza a cuestionar la vida y la muerte. Y lo segundo es que él es un argentino, Horacio Oliveira es argentino, y quiere juntar la Argentina con París. Y es algo que yo creo que es imposible. Juntar el pueblo latinoamericano con el europeo es muy complejo. Y yo creo que todos lo vivimos cuando pasas de una sociedad muy adinerada a una muy pobre, una muy pobre a una muy adinerada. Incluso lo hemos visto en películas. Pasa el típico de que no se sienten iguales en modales, como que no se sienten, uno no está cómodo como se expresa el otro. Ya sabes, no puedes juntar dos sociedades que crecieron de una manera distinta. No se puede. Y en este caso solo hay dos personas que son latinoamericanas. Una es Horacio Oliveira y la otra es la maga. La maga es de Montevideo, o sea, que es uruguaya. Todos los demás, Gregorovius, por ejemplo, tengo entendido que es de uno de esos pueblos así como Herzegovina, te lo mencionan ahí. Y nada tiene sentido realmente en Rayuela. Gregorovius menciona que él tiene tres madres, menciona tengo una madre en Rusia, tengo una madre aquí en Herzegovina, tengo una madre por allá, o sea, realmente es como que... Y a veces menciona cada una distinta, así como, mi madre de acá me dijo que hiciera esto, pero mi madre acá se preocupa por mí y mi madre allá me dice esto, ¿no? O sea, realmente no tiene mucho sentido las cosas. Cuando Horacio conoce a la maga tiene un hijo ya entre brazos que se llama Rocamadaur. Es que nunca lo menciono bien, Rocamadaur. Y este hijo
pues es un niñito en brazos. No se menciona quién es realmente Rocamadour nunca, porque la maga dice que le puso el nombre de su papá. O sea, ¿por qué tu hijo se llama tan raro? Es que lleva el nombre de su papá. Horacio en algún momento, entre todas esas partes donde él habla en capítulos, menciona que ese señor Rocamadour es un actor de por ahí, ¿no? Pero nunca te hablan sobre él ni nada por el estilo. Entonces, te dan a entender que la maga, si es real lo que dice la maga, pues tuvo un hijo de ese actor famoso. Pero realmente te dan a entender que la maga pues, solo le puso el nombre del actor famoso porque es su crush, ¿no? O sea, no hay más. Eh, Toda esta parte en Francia solo se basa en dos cosas. Y da mucho sentido cuando entendemos por qué Julio Cortázar escribió Rayuela. Cortázar una vez soñó, y así lo declaró, que había una ventana y que de este lado de ventana era París y que del otro lado de la ventana era Francia. Entonces él simplemente quería, sí, o sea, de un lado o sea, una ventana, imagínate una puerta que une, tú estábamos aquí en París, pero abres la puerta y pasas y allá es Argentina, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de brand. Dije Francia, ¿verdad? Ya entendí por qué la confusión. Sí, una parte es París y el otro es Argentina. Entonces él quería escribir una novela que uniera esos dos puntos, ¿no? Que mostrara los distintos que son o los parecidos que son. Pues nada, sucede que este club de la serpiente es un poco misógino con la maga y con la otra mujer también, que se encuentra en el club de la serpiente. Pero específicamente empieza a haber un triángulo muy extraño, que es entre Gregorovius, Horacio y la maga. ¿Por qué? Horacio y la maga son, por así decirlo, pareja, pero Gregorovius le gusta la maga. Entonces la maga y Gregorovius ahí se tienen como sus... Bueno, para todo esto, para que ya no hablemos de misticismo, la maga se llama Lucía, ¿no? Por si le quieres poner nombre, se llama Lucía, pero a la gente y todos ellos la apodan la maga. Y de hecho, la maga se me hace buen apodo. Eh, Horacio vive en este triángulo amoroso que realmente solo es la maga y en todo momento se lo dice de que a mí no me interesa Gregorovius, yo jamás me acostaría con él, solo te quiero a ti, pero Horacio en todo momento se esfuerza para decirle de, ya te acostaste con él, ¿verdad? Ya, o sea, súper tóxico en ese sentido, ya te acostaste con él, ya estás con él, ya da igual. Y Gregorovius pues no solamente quiere estar ahí, o sea, esperando alguna oportunidad que nunca llega. Pues nada, simplemente te das a entender que Horacio es este tipo de persona tóxica que para que su relación tenga sentido, como que siempre tiene que estar celoso de alguien, ¿sabes? Como que tiene que invertirse un enemigo. Y es que te habla mucho de la personalidad de Horacio. Horacio es una persona que vive en confrontación. Y cuando... ¿Te acuerdas que una vez habíamos hablado sobre una parte filosófica de que era de que la gente que tiene algún problema, una discapacidad, le da significado a quienes lo cuidan? No sé si te acuerdas de eso. Que si te acuerdas que decíamos de que si tú tuvieras un primo que está en silla de ruedas y tú tuvieras que cuidarlo y ponerlo en cama y bañarlo, eso te da hasta cierto punto significado a ti, ¿ok? Bueno, pues que Horacio tenga alguien con quien enfrentarse le da cierto significado a su vida y es que Horacio realmente ya no encuentra sentido a la vida. Entonces, pues esta gente, este tipo de gente como Horacio, necesita entrar en confrontación con alguien porque si no, ¿qué sentido tiene la vida? Si no tiene ni confrontación contra Gregorovius, pues entonces su vida carece de sentido, ¿sabes? Ya no hay más que hacer. Y pues nada, pasan de París a Argentina por un suceso muy... que es un capítulo que a muchos les puede llegar a hacer sentir triste. A mí se me hizo bastante interesante ese capítulo, tiene un buen análisis en el cual la maga no quiere llevar a su hijo al hospital porque no cree en eso, cree que son brujerías y pues su hijo se muere de calentura. Y todos del Club de la Serpiente se dan cuenta de que su hijo ya está muerto en la cama, pero nadie le quiere decir a la maga que su hijo está muerto. Entonces se ponen a hablar sobre física y filosofía y muchas cosas. Y nadie le dice a la maga que su hijo está muerto. Inevitablemente la maga en algún momento se da cuenta que su hijo está muerto, se pone a llorar, es desgarrador, es triste. Y eso marca la ruptura del Club de la Serpiente. Todos se van para distintos lados. La maga pues, se pone muy triste y se regresa a Latinoamérica, según. Y Horacio, pues en busca de la maga, regresa a Argentina, ¿no? Esperando que se la encuentre. No, nunca llega realmente la maga. Yo creo que el cuento te lo deja muy claro, la novela te lo deja muy claro. Antes de que Horacio se regrese a Argentina, se topa con Emanuel, que es una clochette. Bueno, los clochettes son... Es que eso lo sé por Los Miserables. Es la traducción del francés al español de vagabundo o vagabunda. Y simplemente se topa con ella y se queda tomando vino con ella. Y esa vagabunda le cuenta que esa noche vio a una chica saltando del Sena, o sea, del puente del Sena al Sena y que se suicidó. Y le da todas las características de la maga. Pero Horacio no quiere aceptar que la maga se suicidó y la va a buscar a Argentina. Ya en Argentina se topa con un amigo suyo que se llama Traveler y otra amiga suya que se llama Talita. Y aquí vamos a encontrar otro triángulo extraño, que otra vez Horacio, Talita y Traveler son parejas, son esposos, pero llega Horacio. Y Horacio como que tiene que vivir a fuerza en ese triángulo amoroso, como que no puede no salirse de ese triángulo amoroso en el cual tiene que estar en confrontación con uno de los dos, etc.
Entonces, pues nada, como que no quiere nada con Talita. Entonces como que empieza a tener algo con Traveler, ¿sabes? Y se empieza a proponer este tipo de relación homosexual entre ellos dos, pero nunca sucede. De hecho, al final del cuento, Talita, bueno, Horacio besa a Talita y empieza a confundirla con la maga. Y pues nada, o sea, que yo creo que, no sé si le habrá faltado, o sea, hay una crítica, no crítica que dicen de RRR, la película que estuvo nominada a los Oscars, que dicen que India no tuvo el valor para nominarla, para llevarla como su representante a la India por miedo al éxito, ¿no? Porque realmente si llevaras a RR como tu nominada a la India, seguro que ganaba mejor película extranjera. Quién sabe, algunos lo dicen. Pero otros dicen que no se animó tampoco el escritor a volver a los dos coprotagonistas gays, porque toda la película son como muy así, como muy brothers y se aman mucho. Y de hecho llegan a tener como cosas extranjeras y de men, esos dos vatos se quieren, pero nunca pasa. Entonces yo creo que es lo mismo que le pasó a Julio Cortázar. O sea, llegó a unir tanto a Traveler y a Horacio, pero nunca se animó a decir algo. Entonces, pues al final no pasa nada. Horacio realmente termina con Talita, que es la que confunde con la maga. Y para no hacerte ya largo este cuento y ya poder pasar al análisis, Horacio llega a un punto en el cual está desquiciado. Ellos trabajan en un circo y después trabajan en un manicomio. Están todos en el manicomio trabajando juntos. Y Horacio se quiere suicidar. Y ya se va a suicidar. Traveler, su amigo, no lo quiere permitir. Que bueno, Traveler es su apodo, en realidad se llama Manu. O bueno, le dicen Manu. No lo quiere dejarse suicidar. Talita está en el último piso como gritándoles así, oigan, no, tengan cuidado, Horacio, no te suicides. Y el cuento tal cual acaba con Manu bajando porque ya Horacio no le hizo caso, le dijo que se fuera. Y Horacio botándose. ¿Ok? Se bota prácticamente al suicidio. Y ya, hasta ahí acaba el cuento. No hay mucho. Hasta ahí podría decir que es una novela normal, un poco dramática, un poco por aquí. No hay mucho más, ¿verdad, Rimón? Hasta ahí, ¿qué te parece la novela realmente? Aún así me gusta, o sea, cómo suena. Suena interesante para mí. Ok. Pero ahora viene lo realmente interesante que cambia las perspectivas de cualquier cosa. Vamos a empezar. Rayuela se puede leer de muchas maneras. El escritor lo dijo, Rayuela es muchos libros, pero a la vez es dos libros principalmente. La primera manera es leer los capítulos del 1 al 56, en orden cronológico, y acabarlo. Que él mismo después se dedicó a decir que nunca nadie lo leyera así, por favor, porque leerlo así es perderte mucho. La otra manera es leerlo según el tablero de indicaciones, y así te lees los más de 158 capítulos que son. O sea, realmente 56 capítulos literal es un tercio de toda la novela, ¿no? Entonces leerte los 158 capítulos te lleva por todo este mundo y todo este traslado. Pero mucha gente le confesó a Julio después de que salió toda esta novela que empezaron a hacer juegos, que era como de, mía, yo lo que hice fue botar dados y cada dado que salía, cada número de dados, yo me botaba el número de capítulos. Se me hacía 6, iba al capítulo 6. Después me hacía 5, me iba al capítulo 11. Y así. Hubo gente que dijo que metió todos los capítulos en un sombrero y iba sacando por qué capítulo ir. La novela la puedes leer como tú quieras. Julio Cortázar admitió que escribir una novela que no tuviera principio, que no tuviera fin y la pudieras leer como tú quisieras, es un trabajo realmente difícil. Y que creía que no iba a poder dar el ancho, pero al final créeme que sí que lo consiguió. No del todo porque sí lo consiguió, pero no del todo es que tú la puedas leer por como tú quieras. Sí tiene un orden cronológico, pero si tú la lees distinto, o sea, si digamos yo la empiezo a leer del principio al final, voy a entender lo que quiso leer, escribir Julio Cortázar, pero si la leo del fin al principio o de en medio a tiki, de aquí para allá, entiendes otra historia completamente distinta. No creo que Julio Cortázar haya querido escribir eso, él mismo dice que no lo quiere escribir, pero que le sorprende que puedas llegar a eso. Porque pues los hechos aquí sí alteran un poquito las cosas, porque si de repente yo leo ya el suicidio de Horacio y después me voy al pasado y empiezo a leer como de esto, como que le empiezas a agarrar otro de, mira, por todo esto. O sea, sí te cambia un poco las perspectivas y lees una novela prácticamente distinta. Ahora vamos a ver un poco de contexto. En aquel entonces los libros antes del boom latinoamericano, que fue el que se inauguró con Rayuela, estuvieron mucho este problema de que eran muy puritanos con la escritura. ¿Te acuerdas de el problema? ¿Cuál es tu problema, por así decirlo, con el Quijote? O sea, ¿qué dirías que es lo que más te puede llegar a aburrir del Quijote cuando lo intentaste leer? El vocabulario que utiliza. Ok. Pero en específicamente el Quijote es porque es muy antiguo el vocabulario, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que se quejaba Julio Cortázar era que en aquel entonces empezaba a crearse un vocabulario pues muy antiguo, ¿no? O sea, no era antiguo, era un lenguaje moderno, pero muy aburrido. Entonces, aquí es donde viene que Julio Cortázar, inspirado en Nietzsche, gracias a una de las gran cosas que tiene esta edición es que tiene su bitácora de cuando escribía el libro, su bitácora de apuntes, y literalmente hay un capítulo donde dice leer a Nietzsche, ¿sabes? O sea, recordar leer a Nietzsche.
que no sé si recuerdas un poco sobre la filosofía de Nietzsche. ¿Recuerdas un poco sobre cómo era denominada la filosofía de Nietzsche? O sea, ¿cuál era su estilo? No. Su estilo, bueno, ¿lo recuerdas? Era el de filosofía martillazos. No, tampoco te acuerdas. La filosofía martillazos es esta filosofía de que no quiero construir a base de tu filosofía, bro. Voy a tirar todo lo que tú tienes, voy a destruir todos tus cimientos y voy a empezar una nueva filosofía. Esa es la filosofía, de ahí un poco la filosofía de Nietzsche. O sea, destruir y empezar desde cero. No, vamos a ver de dónde va y ahí continuamos. No. Julio Cortázar propuso lo mismo. No vamos a continuar el lenguaje, lo voy a destruir. Voy a destruir el lenguaje como está actualmente y entonces podemos empezar a crear algo nuevo, porque él creía que el lenguaje ya se había estancado. Destruyamos el lenguaje y empecemos de nuevo. Cabe destacar que Julio fue traductor, ¿no? O sea, sabía sobre el lenguaje. Entonces, pues, él propone escribirse esta rayuela de una manera muy extraña. El capítulo, uno de los últimos, bueno, uno de los primeros capítulos que tú te topas cuando Horacio llega a Argentina es un capítulo de un tablón donde están ellos dos o sea, están en una, así como una vecindad, uno aquí en un edificio, otro en un edificio, y se ponen un tablón para poder pasarse marihuana del otro lado, o sea, pasarse marihuana de un lado a otro, pero no se la quieren botar. Entonces obligan a Talita, la mujer, a pasar gateando por el tablón a llevársela al otro. Ese capítulo es con el que Julio Cortázar comenzó a escribir. Es que el capítulo con el que Julio Cortázar empezó a escribir Rayuela. Luego de eso fue que Julio Cortázar empezó a escribir todo lo demás. O sea, él incluso dijo que él creía que solo iba a ser un cuento corto, pero que gracias a ese cuento del tablón se hizo más grande hasta que terminó empezando esta cosa por París, cuando el capítulo del tablón está en Argentina y es sobre marihuana, ¿no? Bueno, Rayuela está escrita de tantas maneras que es impresionante. Hay capítulos que están escritos como obras de teatro. Por ejemplo, yo ahí tengo una edición de Molière. No sé, si alguna vez has tenido la oportunidad de leer teatro como Shakespeare o Molière, bueno, es que Shakespeare en algunos, no en todos, te vas a dar cuenta que el teatro se escribe distinto a la novela, porque si yo hablo, ponen mi nombre, Luigi, y ponen lo que yo escribí. Y se escriben Ramón, sí, sí sabes, así que está escrita la teatro. La novela no está escrito así. La novela es como pongo un guión y habla. Y a lo mejor a veces pongo como, dijo Luigi, pero no pongo literalmente mi nombre para que sepan que yo lo dije. Entonces está escrito en tantos estilos que, por ejemplo, aquí anoté algunos de los estilos que yo pude encontrar. El estilo de escritura va desde el estilo de novela clásica, como todos lo conocemos, el estilo de señalización de quién habla, como el de la novela. Un estilo que es maravilloso, que es el estilo de 2 párrafos, que es de escribo un párrafo y escribo otro párrafo y los entrelazo en cada línea. Y es como, y literalmente lo tienes que leer como primer renglón, el segundo renglón te lo tienes que saltar, el tercero lo tienes que continuar leyendo, el otro te lo saltas, y así, así, así. Y cuando ya acabaste todo eso, regresas a la misma página y ahora lees lo siguiente. Está genial porque él lo hace, literalmente es un hablar entre líneas. Y esa parte del capítulo es hablar entre líneas. Está maravilloso. También metió el estilo de sin sentido, el que tú conoces, el nonsense, que es literalmente inventarse palabras. Inventarse palabras. Y tiene un poema sobre sin sentido, estilo de poesía normal. Tiene estilo académico, porque hay partes donde mete artículos científicos de unos personajes. Entonces, literalmente, tú has leído artículos científicos, bastantes. Pues hay literalmente artículos científicos pegados acá. Así como se escribe un artículo científico, así está escrito acá. Tal cual. Okay. Sí, sí, sí. Que llegan a ser muy pesados de leer, ¿eh? Porque hablan sobre el lenguaje y o sea, están súper pesados de leer. Y bueno, y entre muchos más que obviamente yo no pude reconocer, ¿no? Pero pues por ahí yo reconocí esos dos. Aquí hay algo interesante, que es que Cortázar, en el tablero que él pone direcciones, del capítulo 1 hasta el último, evita el número 55. El capítulo número 55 no aparece dentro de su tablero de direcciones. Yo cuando llegué al número 54 me pedía que me saltara y regresara al 56. Ya no regresara nunca al 55. Yo le recomiendo a la gente que le haga caso a Cortázar, que no lea el capítulo 55. Yo leí el capítulo 55 y realmente si tú sigues el tablero de indicaciones, lo que quiso hacer Cortázar con el número 55 es como para el escritor, digo, para el lector que no quiere leer, o sea, que quiere leer el cuento corto. Pues sí, el capítulo 55 literalmente es un recapitulado de todos esos capítulos que tú vas leyendo por otro lado y que regresas al 56. Yo sí les diría, no se pierden de nada si no leen el capítulo 55, no lo lean. No tiene nada, lo leen por otro lado. De verdad, no importa que lo hagas. Yo lo leí porque dije, a lo mejor aquí me está ocultando algo este bro. Pero no, literalmente era como, no lo leas, bro, porque ya lo leíste. Hay otro capítulo que se llama como 120 cacho, que es exactamente este. O sea, si sigues mi tablero, no hay necesidad de que leas el 55. Y ya, pero es curioso que en su tablero el único capítulo que se salta es el número 55. Y bueno, quiso él escribir esta novela que se pudiera leer como él quisiera, literalmente de atrás para adelante, de un lado para otro, de la mitad, como sea. Cuestionó los puritismos que había dentro de la escritura,
pero una de las cosas es que dentro de estas partes académicas él llegó a denominar dos tipos de lectores. El lector pues apasionado, que se metía en la lectura y que quería aprender, y un lector que no se quería meter en la lectura, que quería estar aislado, pero por infortunio, eran otras épocas, Cortázar lo denominó el lector hembra, haciendo referencia a la mujer. Sí, Cortázar de hecho pidió perdón y varias disculpas después de publicado su libro, mucho tiempo y varias veces, a repetidas veces públicamente pidió disculpas porque él menciona que considera un error garrafal haber considerado el lector hembra como denominado como un lector que no quiere comprometerse con las cosas y así, ¿no? Él menciona que estuvo mal. Y pues nada, qué bueno que aceptó su error. Y pues sí, qué bueno. Julio Cortázar en un inicio no estaba tan declinado hacia la izquierda, tuvo una vida bien metida hacia la izquierda, apoyó muchas revoluciones, su libro revolucionó literalmente el lenguaje. Y pues nada, yo recomendaría totalmente que se lean Rayuela en un tiempo que ustedes digan que sí que van a poder prestarle toda la atención posible. Cada capítulo está escrito distinto, ya sea por tiempos, ya sea por estilos de escritura, ya sea la historia que te cuenta. Y para finalizar esta reseña, ¿te acuerdas que te conté que Horacio se suicidaba, no? Eso pasa si lees eso pasa si lees el libro del capítulo 1 al 56, como tú lo quieres leer, como te dice que es el primer libro. Pero si tú lees el libro siguiendo el tablón de indicaciones, hay 8 capítulos después del capítulo final, por así decirlo, en el cual te dan a entender que Horacio sí se botó, pero sobrevivió a su caída. Y después de sobrevivir a su caída, pues está literalmente en cama, todo enyesado y pues, le están poniendo muchos medicamentos. Y ahí están todos sus amigos. Ahí está, bueno, sus amigos argentinos, cabe aclarar. Los otros, los del Club de la Serpiente, se quedaron en París. Pero ahí está Tálita, ahí está Manu y también está su novia de ese entonces que se llama Kepler. Están todos ahí con él. Y te dan a entender de una manera filosófica que toda la novela es Horacio tratando de unir a Argentina con Francia, tratando de unir de que no me gusta la vida que vivo, no me interesa esta vida, como que quiero que todos cambien, quiero tener una mejor vida, quiero tener una vida más interesante, quiero que ustedes sean más interesantes, quiero que cambien. Y por eso se suicida, si lo lees del 1 al 56. Pero cuando lo lees con el tablero, te das cuenta que como sobrevivió, es una manera de decir que al final Horacio acepta la vida que tiene, acepta los amigos con los que está, y pasa, la última parte del libro es un monólogo muy de disputa, como de no, no quiero esto, muy filosófico. Y al final del capítulo, ya los últimos capítulos, ya regresa, o sea, después de que sobrevive la caída, ya regresa a estos diálogos muy divertidos que son como de amigos, como de echándose bronca entre ellos, pero de amigos, que son muy graciosos, ya no tienen nada de filosofía detrás, en realidad son como de comedia, que son muy digeribles. Y nada, de hecho Julio Cortázar, leyendo dentro de los epílogos, te da a entender, como lo dice literalmente, que quería dar a entender a la gente que era un libro esperanzador, no era un libro de al final se suicida y no pasa nada, y al final la maga también se suicidó, entonces no pasa nada. No, no, te quiere dar para quien lee el tablero de indicaciones, te quiere decir de, mira, Manu no se suicidó, sí se votó, pero sobrevivió, y al final aceptó que se rindió, por así decirlo de una manera triste, pero se rindió a querer cambiar su mundo, a querer cambiar la forma en la que él estaba, y aceptó que los amigos con los que está y la vida con la que está, pues es la que tiene, y que pues tiene que aprovecharla y que tiene que vivirla. Y así, hasta ahí acabaría Rayuela. Realmente te das cuenta que si lo lees de una manera o lo lees de otra, cambia drásticamente el estilo. Y yo creo que si tú eliges una manera de leerlo, o yo eligiese otra manera de leerlo, podríamos entender otra cosa totalmente distinta. Arrimón. De eso va Rayuela. ¿Qué opinas sobre Rayuela? ¿Cuáles son tus impresiones? Bueno, como te dije, de la historia tal cual, de la pura historia, se me hizo interesante, la verdad, sí, sí me darían ganas de leerla. Veo el libro de ese tamaño y digo, no manches, va a estar difícil, ¿no? Ajá. Pero, o sea, tú ya me habías contado en otras ocasiones, ¿no? Todos los estilos, no sé si decirlo, literarios que utiliza y se me hace, no sé, se me hace muy sorprendente de Julio Cortázar que haya mezclado tantas técnicas diferentes para poder hacer un libro. O sea, no solo por el hecho de que puedes leerlo como tú quieras, sino que a lo mejor cada capítulo o cada ciertos capítulos tiene una estructura diferente a los otros y es como explorar muchos tipos de lectura en un solo libro, ¿no? Y de hecho, uno de los capítulos, uno de los estilos que aquí encuentras es el realismo mágico. Ujú. Que leerlo te recuerda muchísimo a Gabriel García Márquez. Así que yo creo que leerlo te gustaría. A algún momento a ver si te das el tiempo, Rimo. Sí, A ver si te agrada. Y pues nada, Raymond. Yo creo que con eso podemos ir concluyendo el podcast del día de hoy, ¿no, Raymond? ¿Te sí, parece si damos exactamente. conclusiones?
Ok. eh, la historia de la biotecnología es muy extensa. ¿Por qué? Porque la biotecnología también lo es. Entonces, todos los puntos más extremos donde la biotecnología tiene lugar, pues tienen su propia historia, así que pues va a ser un poco largo conocerla, pero son importantes, porque también es importante recordar a las personas y darles ese mérito de los que se esforzaron e hicieron el trabajo para que actualmente nosotros podamos tener los beneficios de esta ciencia. Mi conclusión sería con respecto a que justo hay que darle mérito a la gente que tuvo todo su tiempo en la historia de la biotecnología, aunque prometimos traer segunda parte. Y un poquito sobre que este programa se llame Factos Históricos, me parece genial, justo por el libro que estoy Por el recomendado, lenguaje. porque te acuerdas que al inicio tú me preguntaste qué onda, como si está bien el lenguaje, no está bien el lenguaje. Yo prácticamente creo que es mejor aceptar un lenguaje amplio. También veo mucho la problemática de que, pues si quieres un lenguaje más amplio, inevitablemente necesitas un privilegio, porque para conocer otros lenguajes necesitas tener algo con que comunicarte con alguien de otro, que tenga otro lenguaje o otro léxico en general. Entiendo que está muy ligado al privilegio, pero bueno, en general no lo veo mal, creo que es bueno que tengas varios lenguajes. Y como con Cortázar al inicio cuando publicó su obra, la gente lo rechazó muchísimo, o sea, la crítica o sea, dijo que esa novela no tenía sentido. Lo llegaron a criticar de snob, o sea, como de pretencioso, como de hipster, ¿sabes? O sea, es para extrapolarlo a la modernidad. Pero no tardó prácticamente ni un año en que la juventud, o sea, literalmente la juventud, porque Cortázar cuando escribió este libro tenía 50 años ya, entonces él esperaba crítica de gente de 50 años, pero leyeron cartas de gente de 18, 20, 14 años, diciendo que su libro era una maravilla, o sea, ¿sabes? Como de, wow, es un aire fresco para lo que estamos leyendo. Pues yo les diría lo mismo con respecto al lenguaje de la historia de la biotecnología. Abran su historia, abran su lenguaje, porque el lenguaje dentro de la ciencia está muy pegado al inglés por muchas cosas de privilegio, está muy pegado al francés, está muy pegado al alemán. Entonces, querer solo pegarte, y yo lo he visto con docentes que a veces quieren que digas toda la terminología en español, así como no digas DNA, dile ADN, ¿no? O no le digas, O lo que nos estaba contando la doctora sobre sus reactivos, que ajá, no le aceptaban la facturación, la ujú. cotización, porque el nombre del reactivo está en inglés y a fuerza querían que se los pusiera en español. Es como, es que no hay forma, o sea, puedo traducirte esto en español, pero no lo vas a encontrar así. Puso un ejemplo del Pacific Blue, ¿no? Pacific Blue, Pacific Blue. Que, o sea, literalmente querían que ella pusiera azul Pacífico, ¿no? Pero es Azul que si pones Pacífico, eso no tiene es que no se sentido. llama así, se llama Pacific Blue. Entonces yo les diría que si te quieres dedicar a la ciencia, inevitablemente tienes que aprender inglés, tienes que abrir tu mundo al inglés, pero no lo hagas, y yo creo que es una de las mejores recomendaciones, no lo hagas solamente por querer abrir tu idioma al inglés para poder trabajar y tener un mejor empleo. A ver, lo entiendo, es la necesidad básica y yo lo entiendo, si lo hacen por semana es lo mejor, pero creo que también se pueden dar cuenta de que aprender cualquier idioma abre tus fronteras, abre tu conocimiento, y creo que Cortázar es una gran inspiración para decirles de destruyamos el lenguaje y construyamos uno mejor. Digo, al final el lenguaje se va adaptando a lo que nosotros vamos. Ya ustedes podrán decidir si creen que el lenguaje tiene que seguir caminos muy radicales y a veces a mí parecer no pretenciosos, pero mal fundamentados, como lo que puede ser decir ellos. Pues, o sea, por ejemplo, había mucha gente que no estaba de acuerdo con decir científicos, científicas, sino decir científiques. Yo creo que está un poco mal fundamentado por qué quieren decir ello. Pero creo que sí podemos destruir el lenguaje hacia un mundo en el cual sí que podemos destruir los géneros para que entonces no hablemos de científicos ni de científicas y en general hablemos de uno en el cual todos podamos estar de acuerdo. No creo que sea el anterior, creo que podemos encontrar uno mejor, pero en general que expandan su lenguaje. Esa era mi conclusión, Raymond. Y los osos hormigueros no son osos. Y la Antártida tiene pingüinos. Creo que eso sería todo. Eso sería todo. Pues nada, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.